Listo, muy bien, compas. Entonces vamos a continuar. Ya, perfecto. Entonces, continuamos, ¿no? Vamos a terminar ya la revisión de este primer notebook, corresponde al capítulo 1 más Colel. Le he dado más tiempo de lo originalmente planificado porque ya viendo lo que viene en los siguientes capítulos, vale la pena. O sea, sí vale la pena tener una buena base de este capítulo 1 para entender mejor lo que sigue, ¿no? Entonces, verán, vamos a continuar. Nosotros nos habíamos quedado, para solo refrescar un poco la memoria, en este segundo enfoque, se acordarán, ¿no? O sea, teníamos un enfoque que era el de relaciones de preferencia y ahora estábamos hablando del segundo enfoque, que era más bien el de ver cómo un individuo elige y a partir de las decisiones de esa elección ir más o menos definiendo, por ejemplo, si se cumple o no cosas como el axioma débil de las preferencias reveladas, ¿sí? Recordarán que hablamos de ese axioma, que en esencia el axioma básicamente daba un poco de consistencia, ¿no? A la forma como el individuo elige. Nosotros vamos un ratito solo por recordar. La idea básica era bastante simple, de hecho, ¿no? O sea, ¿qué sucedía para que se cumpla el axioma débil de las preferencias reveladas? Si nosotros tenemos un conjunto presupuestario en donde el individuo revela que la opción Y, digamos, es débilmente preferida a la opción J, entonces no podía pasar que en otro conjunto presupuestario la opción J se revele estrictamente preferida a la opción Y. ¿Sí? ¿Se acuerdan que de eso ya hablamos? Incluso planteamos unas matrices para recoger la idea básica de la estructura de elección de los individuos. Ok, entonces no vamos a profundizar mucho más en eso. Incluso recuerden que también tenemos los videos de YouTube. Con todo, si es que hay comentarios, por favor. Claro. Si es que es solamente con una preferencia estricta, es decir, Ujú. esa es la que no es posible, pero Claro, podría darse una preferencia débil. claro. O sea, podríamos tener preferencia débil y que implique el no cumplimiento de otra preferencia débil. Claro, en ese caso no habría problema. Sí, o sea, la definición del axioma es con la preferencia estricta, ¿no? Buenas tardes. Ok, entonces nosotros ya vimos eso, incluso vimos algunos ejercicios. Luego de eso hablamos del comportamiento maximizador, en el sentido de que vamos a asumir que hay un individuo, o que los individuos, ¿no? En general van a ser individuos que maximizan sobre sus preferencias y a la vez también que son racionales, ¿no? Al ser racionales, recuerden que pueden poner un orden que incluso después nos va a permitir construir funciones de utilidad y a la vez, si asumimos que son individuos que maximizan sus preferencias, van a escoger la opción que más prefieren dentro de los conjuntos que tienen disponibles. ¿Sí? De eso también nosotros ya hablamos un poco. Y luego de eso habíamos llegado a este resultado, que era un resultado bien llamativo, ¿no? Y era básicamente decir que si nosotros tenemos individuos que cumplen con la racionalidad, ya saben, completitud y transitividad, entonces es posible, o bueno, no es posible, sino que necesariamente esos individuos, cuando les ponemos a escoger, van a cumplir el axioma débil de las preferencias reveladas. ¿Sí? Entonces eso nosotros también ya vimos. Pero había la novedad de que esto podía suceder no necesariamente solo con una relación de preferencia racional, sino que podíamos tener varios individuos racionales con diferentes ordenamientos que terminen tomando las mismas decisiones. Eso ya dependía mucho de la estructura de los conjuntos sobre los cuales deciden, ¿no? Los conjuntos presupuestarios van a definir si individuos racionales que pueden tener órdenes no muy iguales, parecidos, terminan teniendo el mismo comportamiento de elección, ¿no? Entonces, todo eso ya lo vimos. Entonces, para ya ir cerrando, vamos muy rápido a ver este concepto que recoge la idea que ya nosotros hemos visto en ejemplos incluso, ¿no? Y que ya lo mencionamos un poco en la última clase, el concepto de la racionalización, ¿no? ¿Qué queremos decir con la racionalización? Palabras más, palabras menos, les recuerdo porque esto también un poco lo conversamos. Cuando hablamos de racionalización nos referimos a que encontramos una relación de preferencia racional, ¿sí? Capaz de replicar el comportamiento o la regla de elección del individuo, ¿sí? Entonces, en definitiva, como notarán, esto ya se hizo en algunos ejemplos. ¿Cuál era la noción, la idea, no? La idea es que si tengo un comportamiento de elección, ese comportamiento de elección, no siempre, pero muchas veces se puede representar a través de el comportamiento hipotético que tendría un agente racional. ¿Sí? Esa sería la idea básica de la racionalización, ¿no? Eh, y como vimos, para que esto funcione, aquí ya toca meter también el supuesto de individuos que maximizan preferencias, ¿no? O sea, eso también ya lo conversamos, ¿de acuerdo? Eh, y claro, ahora recuerden que esto tenía, vamos a ver más abajo, tenía una direccionalidad, ¿no? O sea, de hecho, esto estaba aquí planteado.
sea que si yo me doy cuenta, ¿sí?, de la posibilidad de la racionalización, se va a cumplir el axioma débil. Pero no necesariamente el cumplimiento del axioma débil. Recuerden que las siglas WARP se referían a eso, ¿no? El axioma débil de las profecías reveladas. No necesariamente el cumplimiento del axioma débil garantiza que se puede hacer la racionalización. O sea, puede haber individuos que cumplen el axioma débil, pero que, por ejemplo, no verifican el axioma de completitud. Es decir, en sus elecciones no encontramos comparaciones completas por parejas, que recordarán que será uno de los axiomas. Eso puede pasar, o sea, se cumple el axioma débil, pero no se verifica que para todas las parejas hay comparaciones, entonces ya no podríamos racionalizar. ¿Sí? Entonces, recordar que esto tiene esa direccionalidad, ¿sí? De eso también ya hablamos un poco. Pues vamos a ver rápido ya los ejemplos finales. Dice, a ver, ejemplo 1.20. Podemos retomar un ejemplo 1.12 en donde teníamos esta estructura de elección. Si no me equivoco, creo que en esta estructura de elección se cumplía el axioma débil, ¿verdad? Sí, entonces aquí ya se cumplía el axioma débil. Incluso creo que encontramos dos agentes racionales que se podían comportar de esta forma, ¿no? Eso ya vimos en ejemplos pasados. Veamos qué vamos a hacer ahora, ¿no? Entonces, tenemos aquí la matriz, ¿sí? Entonces, ya saben que está guardado de pasos anteriores. Ustedes aquí pueden notar, no se olviden que de la matriz se podía pasar a las preferencias reveladas. Sí, incluso ya teníamos una función que se encargaba de eso, ¿no? Entonces nos encontraba por presupuesto. Recuerden que en las columnas teníamos cada presupuesto. Y también hacía un agregado, quitando los duplicados, ¿no? Entonces, ¿cuándo se cumplía el axioma débil? Cuando sabíamos que al momento de ya quitar duplicados y demás, no había una relación estricta que entraba en contradicción con las débiles. Sí, eso también ya lo vimos. Ahora, noten esta nueva función. ¿Qué va a hacer esta función? Dice racionalización matriz E. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta función? Va a tomar la matriz E. Recuerden que la matriz E representaba la estructura de elección, ¿no? O sea, cómo el individuo se está comportando para cada presupuesto. Y ahora lo que vamos es nosotros a dejar que sea Python el que encuentre todos los posibles individuos racionales que tendrían ese comportamiento. ¿Se acuerdan que nosotros manualmente vimos dos? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Que Python se encargue de encontrar todos los posibles. Entonces, ¿qué encontró Python? Tres individuos, ¿sí? Obviamente los tres racionales, ¿no? Entonces dice, ok, el comportamiento que vemos en la matriz del ejemplo, ¿sí?, en esta matriz de acá, este comportamiento puede ser el resultado de tres individuos. ¿Qué sugirió la función? Veamos. Entonces la función dice, bueno, la una opción puede ser que A estrictamente preferido a B, B indiferente a C, o A estrictamente preferido a B y estrictamente preferido a C, o A estrictamente preferido a C y estrictamente preferido a B. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Cualquiera de estos tres individuos racionales, cuando les ponemos a escoger, van a tomar las mismas decisiones. ¿Cuáles eran las decisiones? Volvamos a ver un momento la matriz. La decisión, si se acuerdan, era en este ejemplo siempre elegir la opción A. ¿Sí? Entonces yo le enfrentaba al individuo. Creo que la otra matriz con títulos es más didáctica. La que está acá. Son tres individuos diferentes. Claro, tres individuos diferentes. Sí. Exacto. Elección. Llegan al mismo resultado. Exacto. Esa es la idea, tal cual, esa es la idea. O sea, tenemos tres individuos diferentes y como bien nos dice Daniel, el tema es que les ponemos a elegir y debido a cómo se construyeron los presupuestos, los conjuntos presupuestarios terminan eligiendo lo mismo. La acción es la misma. Por ejemplo, no. Tenemos esta matriz. En esta matriz tengo los dos presupuestos, los dos conjuntos presupuestarios, AB y la otra era ABC. Miren los dos individuos. Los individuos, en todos los casos, ¿a quién tienen como la mejor opción? A. Entonces, si les doy a escoger, ¿qué van a elegir? A. Entonces, ¿eso qué sucede? O qué provoca en la matriz que tengamos en A 1 y lo demás 0 o en A si es que la opción no está disponible. ¿Se acuerdan que eso ya vimos? Entonces, ¿qué está pasando? Como en este caso queremos individuos que elijan A, ya no nos interesa mucho lo que pase entre B y C. Entonces, por eso puede suceder que entre B y C haya indiferencia o que B sea estrictamente preferido a C o viceversa. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros tenemos tres individuos distintos, racionales los tres, y cualquiera de estos permite racionalizar la matriz D. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ¿no? La matriz D tiene tres opciones de racionalización. ¿Ya? Entonces, con cualquiera de estos tres individuos obtendría este resultado. Creo que la intuición está bastante simple, ¿no? Y más que nada, ¿qué estaría haciendo Python para lograr esto, ¿no? Entonces, imaginen que está haciendo combinaciones, ¿no? Haciendo combinaciones hasta lograr encontrar esas tres relaciones de preferencia. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si yo, por ejemplo, cambiara los presupuestos, eso incluso les dejo como ejercicio opcional si quieren practicar. Si yo cambio los presupuestos, ya no necesariamente van a ser estas tres relaciones, pueden ser otras.
Incluso podría pasar que no logremos encontrar racionalización. ¿Sí? O sea, podría suceder que, por ejemplo, no logremos comparaciones por parejas completas y entonces ya no tendría la posibilidad de construir un resultado la función. ¿Sí? Pero bueno, entonces, como ven, ahí estamos resolviendo el tema de la racionalización bien rápido, ¿no? Vamos al otro ejemplo. Este era otro ejemplo que igual creo que cumplía el axioma débil, ¿no? El 1.16. Sí, se me hace que este también cumplía. Ok, entonces en este caso, ¿qué sucede? Fijémonos, vamos directo, ¿no? Entonces, este es el ejemplo 16, ahí está la matriz. En este caso, ¿qué estaba decidiendo el individuo? Entonces, miren, si le pongo AB, escoge la opción B. Y si le pongo ABC, escoge la opción C. ¿Sí? Entonces, miren, aquí si yo, bueno, aquí están las preferencias reveladas y más abajo tenemos la racionalización. Pues miren en este otro caso qué sucede. Para esta situación, Python solo logra encontrar una relación de preferencia racional que logra recoger ese comportamiento. ¿Sí? ¿Y cuál es? De hecho, aquí ya le pasé, digamos que en limpio, entre comillas. Entonces, C debe ser estrictamente preferido a B y estrictamente preferido a A. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? En la primera columna nosotros vemos que C se revela estrictamente preferido, perdón, que B, ¿no? Se revela estrictamente preferido a A. Entonces, esa columna que puedo decir, ¿no? Que lo que se reveló es que B es estrictamente preferido a A en términos revelados. Pero en cambio, ¿qué me está revelando la otra columna? Que C es estrictamente preferido a los dos, ¿verdad? O sea, C es estrictamente preferido a B y C es estrictamente preferido a A. Entonces, ¿qué significa? Que al menos Python solo encontró una relación en donde hay consistencia entre este ordenamiento y lo que revelan los comportamientos del consumidor. Entonces, C tiene que ser estrictamente preferido a B, B estrictamente preferido a, y por transitividad C va a ser estrictamente preferido a. ¿Sí? Entonces, ya depende de cada matriz, ¿no? Entonces, unas matrices pueden tener varias posibilidades de racionalización. Salud. Salud. Y otras simplemente no tengan racionalización. ¿Sí? Entonces ya depende de cada caso, ¿no? Pero lo interesante, si me permiten, es la posibilidad de automatizar el proceso. ¿Sí? Esa es la parte que me llama la atención, ¿no? Veamos otro ejemplo. Este es otro ejemplo que hicimos en clase, el 1.19. Solo viendo la matriz. Sí notarán que aquí ya son varias opciones, ¿no? Hay varias opciones, entonces ya es mucho más complejo al ojo querer saber qué pasa, ¿no? Entonces ahí es cuando más nos sirve la automatización. Entonces, aquí tenemos la matriz. Entonces en este ejemplo teníamos 1, 2, 3, 4, 5 opciones. ¿Sí? Teníamos 5 alternativas y teníamos 2 conjuntos presupuestarios. ¿Qué nos decía el primer conjunto presupuestario? Al momento de elegir, solo están disponibles A y D y el individuo escogió A. Entonces lo único que se reveló aquí es qué cosa, que A es estrictamente preferido a D. Es la única relación, la preferencia revelada. En el otro caso, en cambio, ¿qué tenemos? Hemos puesto adicionalmente la opción E. Entonces, ahora se revela que se escoge A y también se escoge E. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que A es estrictamente preferido a quién? Solamente a D otra vez. En cambio, ¿qué sucede entre A y E? Entonces, entre A y E voy a tener que es una revelación débil, ¿no? O sea, A es débilmente preferido a E y E también es débilmente preferido al A, ¿sí? Aquí como que da ganas de ponerle indiferencia, ¿no? Entonces yo, para que no se compliquen con la simbología de Macaulay, mejor les recomiendo no poner, porque Macaulay ni habla de indiferencia en el caso revelado. Entonces, para no alejarnos mucho, mejor no complicarle ahí. Ahora, ¿qué más tenemos? ¿Qué otra información tenemos? También tenemos que la opción E fue estrictamente preferida a la opción D. Y si ven cómo quedan sueltos un montón de otros casos, ¿sí? Entonces vamos viendo qué hace Python, ¿no? Aquí están las preferencias reveladas, lo mismo que hicimos a mano, pero ya un poco más automatizado. Corremos. Ya. Y más abajo vamos a ver la racionalización. Entonces miren en este caso cuántas posibilidades de racionalización. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tenemos tantas posibilidades de racionalización? Hay bastantes, si se fijan, hay algunas opciones en las cuales no le pusimos a elegir al individuo. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, ¿no? Entre B y C, ninguna de estas dos elecciones me permite elegir. O bueno, no me da información. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Una opción sería decir que no tenemos información para saber lo que pasa con B y C. Otra opción, ¿cuál sería? Decir que, bueno, si es que no tengo información, podríamos asumir que B es estrictamente preferido a C, o C es estrictamente preferido a B, o también que B es indiferente a C. Entonces, solo ahí nomás ya tengo tres posibilidades. Y me darían lo mismo.
¿sí? Porque a la final, ¿qué sucede? Como no están en el conjunto de elección del individuo, entonces no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, noten, en este caso ya se amplían las posibilidades, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, aquí apenas puse 3 ejemplos, pero ¿cuántas opciones dio? 31, ¿sí? 31 opciones. Claro que aquí hay un supuesto implícito. El supuesto implícito es que en estos DNA estoy asumiendo que si les pusiéramos a elegir, el individuo sabría responderlo. Ese es el supuesto implícito. Porque tranquilamente alguien podría decir, ¿y cómo sé que si le pongo a escoger entre B y C, el individuo simplemente colapsa y ya no sepa qué hacer? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes tal vez ya tuvo oportunidad de leer el artículo de Amartya Sen que por ahí les puse? Sí, les recomiendo que lean el artículo, está al inicio de este notebook ahí el título, que es justamente un ejemplo de la falla de la completitud, que a veces las opciones pueden hacer que el individuo no sepa qué elegir. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Para hacer la racionalización, estoy asumiendo que cuando le ponga las opciones B y C, el individuo no se va a confundir, sino que va a poder elegir. ¿Sí? Eso es un poco lo que está implícito, ¿no? Pero bueno, ya son detalles que no nos vamos a complicar más la vida. Ya, vamos con otro ejemplo. Dice ahora que tenemos otra vez 3 alternativas. Tenemos 3 alternativas posibles, A, B, C. Y tenemos una familia de conjuntos presupuestarios donde tengo B1 es AB, B2 es BC, B3 es AC. Y asumamos un individuo con una estructura de elección donde elige de esta manera. Si le pongo la opción B1, o bueno, el conjunto presupuestario B1, escoge A. Si vamos al conjunto presupuestario B2, dice escoge B o C. Y si me voy al conjunto presupuestario B3, ¿qué dice en B3? Solo escoge C, ¿verdad? Sí, solo escoge C. Ya. Entonces aquí pueden ver cómo queda la matriz de estructura de elección, ¿verdad? O sea, en B1 solo escoge A, no está disponible C. En B2 escoge, a ver, en B2 escoge B, ¿verdad? C estaba disponible y no escogió. En ese caso la A es la que no estaba disponible. Y en el 3 no estaba disponible la B y entre A y C escogió C, ¿verdad? Todo está bien. Listo. Entonces, vamos abajo. Entonces aquí está todo, ¿no? Ya saben, ahí están las opciones, todo, ¿no? Ya en este punto para que perder mucho tiempo. Opciones, conjuntos presupuestarios, regla de elección, la matriz. A ver, en este caso, ¿qué pasa? ¿Cumple o no cumple la matriz las preferencias del axioma débil? Ahí está el resumen de todas las preferencias que se encuentran, ¿no? Entonces, como ustedes notarán, no hay ninguna contradicción. ¿Sí? Así que lo pueden verificar en la función más rápido. Entonces vamos rápido a las funciones. Aquí está la verificación. Entonces, ¿qué dice? La estructura de elección satisface el axioma débil. ¿Se acuerdan que esto lo hacía incluso por presupuesto, ¿no? O perdón, por parejas de relación débil. Sí, por relaciones débiles. Y después buscaba alguna estricta que se iba en contradicción o no. Entonces, como aquí no encontró nada, se satisface el axioma débil. Listo. Ahora, ¿qué pasa si le pido racionalizar en este ejemplo? De hecho, miren, o sea, ¿cómo quedan las relaciones de preferencia en este caso? O sea, si se fijan, ¿cómo está ese orden? A estrictamente preferido a B, B estrictamente preferido a C, y luego ¿qué pasa? C estrictamente preferido a A. O sea, aquí ¿qué se está violando? La transitividad, porque aparece un ciclo. Entonces, miren, pese a que se cumple el axioma débil, ¿sí? O sea, no se cumple la transitividad, no es posible racionalizar. ¿Sí? Entonces veamos si es que en efecto funciona. Bueno, ya se imaginará que si está aquí es porque funciona, ¿no? Casi toda función que está aquí yo ya le verifiqué. Los ejercicios que les pongo a veces son los que no verifico. Por eso es que tenían ese ejemplo con 10 alternativas y se quedaba pensando, ¿no? Pero ya le vamos a arreglar eso. Ya. Lo importante, ¿qué pasó? Cuando hacemos la racionalización, cero. ¿Sí? Entonces, miren, pasa justo lo que decíamos. Por más que se cumple el axioma débil, ¿sí? O sea, por más que aquí yo sé que hay un cumplimiento del axioma débil, la forma en la cual se da la elección del individuo no es racional. ¿Sí? Entonces, creo que ese ejemplo ilustra bastante bien lo que conversamos antes, ¿no? ¿Sí? Entonces, como pueden ver, por tanto, se da esta relación en una dirección, pero no en viceversa, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos con el último resultado de este capítulo. Proposición 1.4. Ya hablamos un poco de esto la clase pasada, ¿no? Era un resultado de Arrow. Sí, creo que les puse incluso, también sí, lo cita Mascolel, ¿no? Entonces, ¿qué decía? Básicamente, si tengo una situación, una estructura de elección en donde se satisface el axioma débil, y aparte, este conjunto o familia de conjuntos presupuestarios tenía todos los subconjuntos de X que contienen hasta 3 elementos, entonces, que había demostrado Arrow que
se puede encontrar una relación de preferencia racional que racionaliza las elecciones y además es única. ¿Sí? Entonces no tenemos varias, tampoco está vacío, hay una sola. ¿Sí? Ok, entonces más que ver las observaciones, vamos al ejemplo, ¿sí? Para hacerle más ágil esto. Pues vamos al ejemplo. Entonces este ejemplo yo lo he planteado tratando de adaptarme a lo que plantea este resultado de Arrow. Y paréntesis, ¿no? Estos ejemplos no están en Mascolel por si acaso, o sea, ninguno. O bueno, uno que otro sistema Mascolel, pero la mayoría son ejemplos o del profe o de la IA, ¿sí? Cortesía de la inteligencia artificial. Entonces, yo todavía me pregunto cuándo será el día que la inteligencia artificial reemplace a los profes. ¿Creen que llegue el día? A ver si será. ¿Qué tiene un profe que no puede tener la inteligencia artificial? Estos momentos de divagar, ¿no? Las notas. Como que se le puede hablar a la gente. El vigilante. A lo venga mismo. Sí. ¿Qué será, no? En fin, entonces vamos a ver este ejemplo, compas. Dice, supongamos el conjunto de alternativas ABC y una familia de conjuntos presupuestarios compuesta por todos los subconjuntos no vacíos de X. ¿A qué se refiere eso? Entonces miren que tengo en este ejemplo. B1, B2, B3 tienen solo un elemento, ¿verdad? A, B, C. B4, B5, B6, ¿qué tienen? Todas las posibles parejas, ¿verdad? AB, AC, BC. ¿Sí? Y finalmente el 7 tiene a los tres elementos, A, B, C. Entonces el resultado que plantea Arrow es válido solo en ese contexto. O sea, si yo ya le muevo esto un poco, ya no es válido el resultado de Arrow. Entonces, si ven que sí es un poco restrictivo, ¿no? O sea, es un caso muy particular en donde tengo toditas los posibles subconjuntos, ¿no? Hasta llegar a 3. Y definamos una regla de elección. Entonces, aquí uno puede plantear cualquier regla de elección. Eso sí, no, obviamente debe ser una regla de elección que cumpla el axioma débil. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué pongo? Bueno, si es que tienes solo la opción A, que escoja A, ¿no? Eso está fácil, ¿no? Si tienes solo B, que escoja B, y si tienes C, escoja C. Y bueno, las demás ya se entienden, ¿no? O sea, ya no creo que valga la pena perder mucho tiempo ahí. Pues vamos directo a los resultados. O sea, sin calcular, solamente recordando el último resultado que nos dio, que acabamos de ver. ¿Qué esperaríamos que debería pasar? Que al momento de racionalizar, debería salirme solo una, ¿verdad? Debería salirme solo un resultado, ¿no? Pues vamos viendo. Entonces aquí está el conjunto de alternativas, están los conjuntos presupuestarios, la regla de elección. Aquí tenemos la matriz. Entonces, si ven que esta vez ya la matriz es más amplia, ¿no? Sí. Entonces, claro, miren, Arrow lo hizo sin inteligencia artificial, o sea, una máquina. Pero cuando uno ya le ve hecho ejemplo, como que dice, claro, qué chiste, ¿qué está haciéndose aquí? Si se fijan, está básicamente haciendo que estén todos los casos posibles hasta llegar a 3. Entonces, ¿qué pasa? Como tú le expandes al conjunto presupuestario, es como que con eso quieres mapear toda la relación de preferencia del individuo. ¿Sí? Esto tiene un resultado práctico muy interesante. Digamos que tú quieres hacer un ejercicio ya aplicado, ya empírico. Quieres levantar las preferencias o estimar las preferencias de algunos consumidores. ¿Qué me está diciendo este resultado? ¿Cuándo será, cómo puedo yo mejorar mi capacidad de estimar las preferencias de los individuos? Cuando les ponga más opciones. Es lo que estaba diciéndome básicamente este ejemplo, ¿no? O sea, mientras más opciones les ponga y les ponga a escoger, va a ser más factible que yo pueda capturar de mejor forma la relación de preferencia y que sea única. Ese es más o menos, digamos, el espíritu ya a nivel de qué importa de este ejemplo. En fin, entonces veamos qué pasa, ¿no? Ya vamos directo a las funciones aplicadas. Entonces, sí, claro, por favor. ChatGPT me dijo que prácticamente ¿Ya? es como que en su paper dice que eso es un método para implicar, hacer la conexión entre las preferencias derivadas y la racionalidad en sí, que es en realidad como el descubrimiento clave de ese paper. Ah, no, sí, sí, sí. Sí, claro, o sea, en ese contexto sí. Sí, sí. Sería prácticamente nada más que mapear, o sea, es como que tengo estoy buscando la clave secreta de algo, alguien está con su bicicleta y la cerró y tengo como una limitada, ¿cómo se dice? O sea, hay como solo tres cosas que puedo mover y puedo mapear todo hasta que abre la llave. Sí, Exacto, como fuerza bruta, digamos. O sea, estar prueba y prueba.
Algo así más o menos podría interpretarse, pero claro, con una salvedad, que está demostrado que se puede llegar a una única respuesta solo en este caso de tres. O sea, ese es el gran mérito de Aro, que si uno ya no hace caso de tres, sino de cuatro, ya la cosa no está así tan definida. Entonces, referencia que los subconjuntos deben tener el servicio, es decir, puedo tener cuatro opciones y hacer subconjuntos hasta de tres elementos. Eso es Ya. A ver, buena observación. A ver, seamos que veamos la estructura. Dos subjuntos. Sí, no, claro, en efecto. Pero tomemos en cuenta que, digamos que X tuviera cuatro elementos. ¿Ya? Entonces, la pregunta es si X tiene cuatro elementos, ¿se puede mapear lo que pasa con ese cuarto elemento? debería ser 15 formulaciones. Ya. Sería de preguntarse eso, no estoy muy al tanto. De hecho, pueden preguntar a ChatGPT también, ¿no? Hasta donde yo recuerdo, este resultado aplica cuando X también tiene tres elementos. O sea, de lo que yo recuerdo, ¿no? Sí, con todo, pueden preguntarle, ¿no? No les va a mentir, no, no sé todo. Entonces puede ser que probablemente X, yo recuerde, este X tiene que tener tres elementos, pero si quieren pueden consultarle, tienen ahí también internet, inteligencia y más bien me cuentan, compas. Sí, sí, ¿para qué les voy a mentir? O sea, yo recuerdo que X debería tener tres elementos, sí, que creo que esa es una restricción. Pero bueno, en todo caso, compas, entonces para terminar la idea, ya teníamos la matriz, ¿verdad? De la matriz podíamos pasar a las preferencias reveladas y de las preferencias reveladas a la racionalización. Y la racionalización, como ven en este ejemplo, es única. ¿Sí? Y se entiende que tiene que ser una racionalización que capture el orden que está sugerido en la matriz. Y de paso también verificamos que se cumple el axioma de él. ¿Sí? Entonces digamos que todo cuadra. Entonces, la única duda que acaba de surgir es si X puede tener más elementos. ¿Sí? De hecho, saben que para quitarme un poco la duda, yo también voy a abrir el libro de Mascolel. Sí. A ver, ¿dónde estás? Mascolel. Ya. Todo estudiante que estudia, ha pasado un PhD o doctorado de economía, escucha, Mascolel es Biblia. Ahora, estudiar Mascolel en pregrado. ¿Han oído que haya gente que estudia Mascolel en pregrado? Sí. Qué miedo. Qué miedo. Qué miedo estudiar esto en pregrado. Vean, yo volviendo a leer Mascolel, digo, pregrado, esto. Necesité inteligencia artificial para entender algunas cosas, compas. O sea, no se diga. Sí, they include all subsets of X of up to. Bueno, por lo que dice que son todos los subconjuntos de X of up to three elements. Estoy casi convencido que X debe ser de tamaño 3. Sí, estoy casi convencido que X debe ser de tamaño 3. De hecho, supuestamente en la demostración que pone Mascolel, sí. Esto es lo que no me gusta de Mascolel. En las demostraciones es un poco informal, ¿no? No es, o sea, te pone un párrafo ahí bien. Sí, un matemático más ordenado te haría los pasos un poquito más pulcros, ¿no? Pero en la demostración que yo recuerde la hace con X asumiendo que tiene tres elementos. Sí, entonces al menos la prueba que está aquí de Mascolel es con X igual a 3 o con X conteniendo tres elementos. Sí, puede. Cuatro Sí. elementos. Ah, chévere, estaría de hacer un ejemplo. Sí, entonces ahí queda un ejercicio interesante. ¿Cómo sería con cuatro elementos? Claro, o sea, debería estar dentro de los. Claro, ya está tres. Sí. Bueno, ahí pueden probarle, compas. Ya, yo no quiero probarle mucho más de esto porque ya es bastante capítulo uno. Pero de todas formas, está interesante, ¿no? O sea, ya queda como una duda. O sea, ¿qué pasa si le hacemos que X sea igual a 4? De hecho, sería chévere leer el artículo de Arrow. O sea, yo quisiera tener más tiempo para leerme el artículo de Arrow y ver exactamente qué hace él. O sea, y pedir a ChatGPT que me guíe un poco más de la demostración, ¿no? Por favor. Sí, la cuarta, darle más. Porque preferiría que al. Sería de la unicidad. Sería de ver, no estoy seguro. Sí, lo que pasa es que uno entendería que tiene que ser hasta 3 por la transitividad. Ese es más o menos de lo que me acuerdo, ¿no? Porque alguna vez que haber visto el artículo de Arrow, tiene que ser 3 para la transitividad. O sea, para garantizar que todo lo que se haga sea transitivo. Ah, bueno. Sí, sí. Es lo Yo mismo. mismo estoy dudando de si tengo razón, pero bueno, ahí está la duda, ¿ya? Dejémoslo así.
Sí, yo entendería porque verán, aquí está la prueba que propone Mascolel y es con 3 elementos. O sea, eso es lo que hace Mascolel con 3 elementos. Y me acuerdo que usa 3 justamente para que garantizar que exista la transitividad. Pero bueno, compas, ahí está abierta la duda, si es que desean, pueden ahí pelearse con ChatGPT. Por mi parte, cerramos capítulo 1. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda, comentario? ¿Qué les ha parecido este primer capítulo? Fuerte, ¿no? O sea, sin inteligencia artificial y sin códigos, créanme que esto no es así. O sea, quien ya ha visto más antes sabe que no es así. Listo, compas, pasemos por favor al Notebook 2. Sí, y repito, si tienen más dudas, por favor, me pueden escribir, después revisamos con toda confianza, sino que entenderán que tenemos también que avanzar, ¿no? Recomendación, paréntesis, ¿no? En el doctorado, acostúmbrense a encontrarse cosas que no entiendan del todo. O sea, ganen esa costumbre de que ya no entendí muy bien, mejor avanza hasta el final y después puedes volver. Muchas veces uno puede entramparse en un problema muy pequeño y perder de vista el bosque. Entonces tampoco dejen que los problemitas pequeños o micro les absorban demasiado. A menos que tengas el tiempo, sepas que tienes el tiempo. O sea, como ustedes no creo que tengan tanto tiempo porque ya, mucha, el tiempo vuela, ¿no? Ya se va, primera semana ya pasó, estás en la segunda semana. Después verán como el primer año ya pasó y ahí estará tu artículo, no estará tu artículo. Entonces traten de esos tiempos aprovechar y avanzar lo que más puedan, leer lo que más puedas, ampliarte y después profundizar, ¿no? En fin, compas, entonces, por favor, vamos al segundo archivo. Sí, ya tienen el enlace, sí, todos ahí en el Blackboard. Y repito, no, todavía falta completar una parte del final, pero hasta que lleguemos ya estará completo. Así que no les recomiendo mucho descargar, sino más bien que todavía lo revisen más en línea. Listo, entonces vamos, este archivo va a corresponder tal cual al capítulo 2, más colén. ¿Qué vamos a ver aquí? A ver, bueno, primero lo de siempre, carguemos por favor las librerías. Y aquí tenemos funciones auxiliares. No estoy seguro, pero en su caso creo que deben decir 6, no 7, ¿no? 7 también. Ah, ya, bueno, mejor. Bueno, entonces ahí por favor descargamos. Ya saben, son las funciones auxiliares para poder hacer esto rápido, ¿no? Están automatizadas igual un montón de cosas. Entonces, ¿qué vamos a ver en este capítulo? En este capítulo, sí, vamos a revisar la elección del consumidor. Ahora sí, ya vamos a centrarnos en consumidores. Todo lo que vimos en el capítulo 1 fueron más bien la teoría de la elección para individuos en general. ¿Sí? Y por eso se puede aplicar incluso para, por ejemplo, votaciones o, bueno, muchas otras cosas, ¿no? Pero ahorita quiero centrarme ya en el consumidor, ¿sí? Entonces, aquí muy rápido algunas cuestiones. En microeconomía, recuerden que ahorita estamos en el bloque micro, ¿no? Después llegaremos al bloque macro. En microeconomía, la unidad de decisión fundamental es el consumidor. Básicamente, y esto es hasta un poco metodológico y si quieren hasta un poco epistemológico, ¿no? O sea, la microeconomía concibe que es posible entender cómo se comporta el mundo económico a partir del estudio del individuo, ¿no? O sea, a partir literal del estudio de un individuo y ese individuo llevado al contexto del consumo, ¿sí? Entonces, aquí un comentario muy rápido. Esto, por ejemplo, trastoca con el enfoque epistemológico que pueden tener las corrientes heterodoxas, digamos. En los enfoques heterodoxos es rarísimo que el individuo sea el punto de partida. Ejemplo, en un enfoque más, digamos, marxista, uno empezaría estudiando la producción, individuos ya involucrados en relaciones de producción, y esas relaciones de producción a la vez llevan al intercambio y consumo, etcétera, ¿no? Si ustedes se van desde, por ejemplo, ¿no? Veblen y los institucionalistas. Eso también implica pensar ya no en individuos, sino más bien en sociedades que están regidas por instituciones, que pueden ser reglas de comportamiento formales, informales, hábitos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es súper importante de tener presente, ¿no? O sea, nosotros tenemos el implícito supuesto de que podemos entender cómo se comporta la economía partiendo del individuo, literalmente del individuo. Incluso algunas críticas dicen que estamos asumiendo un individuo que al inicio está aislado y que por tanto sus preferencias son fijas. Sí, o sea, todas sus decisiones son fijas, son exógenas, en el sentido de que no van a cambiar. No es que el individuo dice, hoy digo A, prefiero a B, y más luego digo B, estrictamente preferido a A, sino que si el individuo dice A es estrictamente preferido a B, se va a mantener en eso. ¿Sí? Y si hay un cambio, es exógeno,
Es algún factor externo que eso lo puede explicar la psicología, la historia, etcétera, pero en el problema económico asumimos preferencias estables y exógenas. ¿Sí? Es como un poco los supuestos implícitos de este enfoque. ¿Qué más? Vamos a asumir que estamos en una economía de mercado, que este es otro supuesto implícito, que es básicamente una situación, una estructura, a mí me gusta llamarlo una estructura social, ¿no? En donde los bienes o los servicios se pueden adquirir por parte del consumidor. O sea, estamos hablando de un mundo en el que ya hay compra y venta y los precios son conocidos. O se pueden intercambiar no necesariamente a precios, sino directo, ¿no? Como tipo trueque. Sí, entonces, o bien puede haber trueque o bien puede existir precios y por tanto hay dinero. Pero como vamos a ver, el rol del dinero aquí va a ser neutral. O sea, el dinero no afecta para nada por sí solo las decisiones de los individuos. Sí, o sea, el dinero solito no es un bien. ¿Ya? Entonces, esto puede chocar mucho con el mundo real para algunos, ¿no? O sea, el dinero es más que solo un medio de intercambio. Sin embargo, en este enfoque vamos a mantenernos con que el dinero es neutral, o sea, no tiene ningún efecto más allá de servir para el intercambio. Otra cosa, en español estamos bastante acostumbrados a utilizar la palabra bienes, sí, cuando hablamos de los objetos que se intercambian. Sin embargo, si fuéramos más rigurosos, la verdadera palabra que deberíamos usar es mercancías. Tanto es así que el propio Mascolel en el libro, cuando le van revisando, usa cada rato el término commodities, que refiere a mercancías. ¿Sí? Lo que pasa es que en español, no sé por qué, nos gusta mucho más el término bienes, como que suena más fácil de entender, ¿no? Pero noten que bienes ya tiene una connotación. Estoy asumiendo que cuando se consume, satisface algo. En cambio, una mercancía es algo que se intercambia. Entonces, conceptualmente, la palabra bien y la palabra mercancía son distintas, sino que los economistas muchas veces nos importa un bledo las diferencias conceptuales, ¿no? Ah, bien, mercancía. Entonces, nosotros vamos a hacer aquí lo mismo, ¿verdad? A veces usaré la palabra mercancía, a veces usaré la palabra bien, pero lo correcto sería siempre usar la palabra mercancías, porque por definición la mercancía son unos objetos que se dedican o se destinan al intercambio. Ok, entonces, cuestiones de forma. Bueno, ni tan de forma, ¿verdad? Porque pasa, especialmente en español, cuando uno usa la palabra mercancías, algunos, especialmente los de la vieja escuela, nos recuerda al enfoque más marxista. Porque si alguno ha leído El Capital, ¿con qué empieza Marx? El Capital, con el estudio de la mercancía. Y de hecho Marx alega que el cúmulo de riqueza en el capitalismo se ve como un cúmulo de mercancías. Entonces, por eso es que la palabra mercancía, al menos en español, ha ganado una connotación no muy popular entre economistas, ¿no? De hecho, había un debate, y con eso cierro y empezamos ya. Un buen economista debería leerle a Marx, o a Adam Smith, o a Ricardo. En Twitter hubo un debate hace no mucho, ¿verdad? De hasta qué punto los economistas deberían leerle a los clásicos o si eso es perder tiempo y más bien deberías leer la literatura de frontera. O sea, ese tiempo que estás leyéndole a Adam Smith, mejor anda y léete las últimas investigaciones en el campo específico que te interesa. ¿Qué opinan ustedes? Y hubo un debate, ¿verdad? Medio fuerte, ¿no? O sea, economistas diciendo unos que no, que hay que volver a los clásicos, si uno no lee a Adam Smith no es economista de verdad. Otros, en cambio, diciendo que quien se pasa leyendo solo los clásicos y no va a la investigación de frontera no es economista en serio. ¿Qué opinan? O sea, ¿qué será? Si les mandara a leer la riqueza de las naciones. ¿Han tenido en sus manos alguna vez la riqueza de las naciones? Está de traerles la riqueza de las naciones un día. Sí, para que vean. 4 libros en uno solo, así. Peor que la Biblia de esa vaina. Lo peor es que Smith a ratos escribe de forma anecdótica, cuenta lo que pasaba en su época y todo, y es como que ya concreto. Les dejo la duda, ¿no? Pero de todas maneras, compas, y esta es otra cosa, y con eso ya termino la filosofar. En micro y en macro, pero más en micro, es como que nos olvidamos de toda historia del pensamiento económico previo. Entonces, ¿qué sucede? Que en algunas universidades también se debate si debería o no enseñarse historia del pensamiento económico. La gente más cercana al mainstream dice que no tiene sentido, es perder el tiempo. En vez de estar estudiando el pensamiento económico, mejor estudia la investigación de frontera. Otros, en cambio, te dicen que no, o sea, si tú estudias historia del pensamiento económico, ganas una visión amplia. ¿Sí? Entonces, esos debates también hay hoy en día, ¿no? O sea, historia del pensamiento, y esa es otra, y con esto acabo. Muchas veces cuando decimos historia del pensamiento, para colmo de males, es la historia del pensamiento económico occidental, olvidándonos que hay China desde hace miles de años, que hay los países árabes, que existe África. O sea, cuando decimos historia del pensamiento económico, siempre es la historia de Occidente. Y ni siquiera de Occidente, Occidente, ¿no? Porque ingleses, algo franceses,
medio alemanes, medio, porque escuela histórica alemana, un poco más menos, un poco los austriacos también. MIT, Harvard, sí. Latinoamérica. Somos Occidente. Pero esto siempre me encanta discutir, disculparán ya. Somos Occidente, Latinoamérica. En teoría, supuestamente, ¿no? Historia del pensamiento económico, cuando uno estudia esas vainas, nunca vemos a un Rolprevich, César Hurtado, Celso Hurtado, Bambira o otros autores ya más propios, ¿no? Y peor Ecuador. ¿Alguien le ha leído a Manuel Agustín Aguirre? Sí, o sea, vale la pena, ¿no? Sí, más allá de estar de acuerdo, no vale la pena. Eh, Germánico Salgado y otra gente ya más local, ¿no? Entonces, ahí siempre se debate. ¿El economista debería leer eso? ¿O el economista debería irse a la investigación de frontera? O sea, ese es un poco el debate, ¿no? En fin, compas, ahora sí, vamos a continuar. Entonces, mercancías y conjuntos de consumo. Ya es el primer tema que vamos a abordar. ¿Sí? Esta primera parte voy a ir muy rápido, ¿no? Porque ustedes tienen el documento también y son más conceptos. Entonces empezamos con el concepto de mercancías. ¿Ya? Entonces el problema del consumidor en una economía de mercado va básicamente a consistir en elegir los niveles de consumo de las múltiples mercancías o de los múltiples bienes y servicios que va a tener disponibles. ¿Sí? Entonces, pensemos que en principio, ¿sí? La cantidad de mercancías en las cuales nosotros nos vamos a concentrar es finita, para simplificar el estudio, ¿ya? Es finito. Esto es bien discutible, ¿no? Pero nosotros, para no complicarnos la vida, vamos a asumir un mundo en donde tienes L, ¿sí? Esta L de aquí mayúscula va a representar el número de mercancías que existen en el mundo y que se queda fijo, ¿sí? Entonces aquí de lleno matamos cualquier enfoque de innovación. Porque ¿qué es la innovación? Que básicamente van surgiendo nuevas mercancías que reemplazan a otras y eso va cambiando, ¿no? Entonces, en nuestro enfoque vamos a asumir que el número de mercancías es finito y siempre es igual a L, ¿sí? Eso primero. Y como índice vamos a usar L minúsculo. L minúsculo va a indicar la mercancía 1 o la 2 o la 3 hasta la L mayúscula, ¿ya? Entonces, bajo esta concepción, nosotros podemos definir un vector de mercancías. Para quienes tal vez no estén muy acostumbrados a trabajar con vectores, nosotros vamos a tomar la convención de que siempre que hablemos de vector es un vector columna, ¿sí? Entonces, siempre que hablemos de vectores es un vector columna. En este caso, el vector de mercancías, ¿qué va a tener? Entonces, a veces también los economistas, en vez de llamarle vector de mercancías, le llamamos canasta de mercancías, ¿sí? Y esta canasta de mercancías, ¿qué tiene? Entonces, va a ser X, que es un vector columna donde tienes la cantidad de la mercancía 1, la cantidad de la mercancía 2 y así hasta la cantidad de la mercancía L, ¿sí? Entonces los X representan esas cantidades de cada mercancía que el individuo va a ir eligiendo, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, ¿cuál es la intención de asumir que hay un número finito de mercancías? Que no va a tener a cada rato este vector o que se expande o que se contrae, sino que siempre va a tener la misma dimensión. Ok, entonces eso, otra cuestión, compas. Les pido un poco de paciencia, traten de estar pendientes, que dependiendo del contexto, un objeto puede ser vector, matriz, o puede ser solo una constante, o solo un escalar, ¿sí? Entonces, estar súper pendientes del contexto, ¿no? Entonces, en este contexto X va a representar este vector. A ver, ¿qué observaciones rápidas podemos hacer? Bueno, vamos a asumir que estos elementos corresponden al espacio de los reales, ¿sí? O sea, aquí no va a haber números complejos, ¿ya? Porque, bueno, cuando compras una mercancía es como decir, voy a comprar 5 panes, entonces es un número real, ¿sí? No, nadie va a ir a comprar 2 más 3 y panes, o sea, no hay una componente imaginaria, a menos que tengas mucha hambre, ¿no? Pero en general vamos a usar solo números reales, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué más podemos decir aquí? Ah, y también eso, ¿no? Cuando nosotros hagamos los análisis, vamos a asumir que los niveles de consumo están medidos en un determinado periodo de tiempo referencial. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? El consumo que tiene una persona durante un mes, o durante un año, o durante un día. ¿Sí? Entonces, ese X representa, por ejemplo, si yo les digo X1 igual 5, supongamos. 5 supongamos que son panes, entonces podemos decir que son 5 panes al día, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, detrás está implícita una unidad temporal, que no vamos a mencionar, pero hay que imaginarse que todo está medido en la misma unidad temporal. Eso con respecto a las mercancías, ¿no? Luego tenemos
algo que vamos a llamar conjuntos de consumo. ¿Sí? Los conjuntos de consumo van a ser la X. Entonces, miren, como nosotros lo que antes llamábamos solo alternativas, el conjunto de alternativas, ahora ya pasa a llamarse conjuntos de consumo. ¿Y qué va a contener este conjunto de consumo? Todos los subconjuntos, ¿de acuerdo? Cuyos elementos son los vectores de consumo o las canastas de consumo que el individuo puede realmente consumir, dadas las restricciones físicas impuestas por su medio. Bueno, debe incluir también aquí restricciones también de tipo institucional. Ya se va a ver con ejemplos. Esto es más rápido, se entiende con ejemplos. Pues pongamos ejemplo en L2. Verán, casi todo lo que vamos a hacer, al menos en este capítulo, va a ser en L2. Significa dos mercancías o dos bienes. ¿Sí? Eso me permite dibujar estos conjuntos en el plano cartesiano, ¿sí? Sin mucho lío. Entonces, tomemos, por ejemplo, el primer caso. Dice, ya, tenemos aquí la comparación, paréntesis, ¿sí se carga la figura en sus archivos? Sí. Ya, verán, yo les voy a subir también a la carpeta del Blackboard las figuras, porque les digo aquí un comentario muy rápido. Verán, estas figuras son las figuras del libro de Mascolel. ¿Qué hice? Le tomé foto, le di a la inteligencia artificial y le pedí que mejore la definición y les traduzca a español. ¿Sí? Entonces, eso es como que incluso para sugerirles, ¿no? Si algún rato quieres una figura de un libro, le tomas la foto a la figura, le dices a la inteligencia artificial que la interprete y que le pase español cuando sea necesario, ¿no? Esto me ahorró un montón de trabajo, sin imagínate estar haciendo a cada rato estas figuritas. Eh, entonces, claro, alguien podría criticar que aquí se están violando derechos de autor. Entonces, ya dejo en claro que esto es un uso justo. ¿Saben qué es el uso justo? Es básicamente una cláusula que tú puedes plantear diciendo que esto es con fines de enseñanza y por tanto no está violándose derechos de autor, en principio. Ya. Y que quede grabado, ya, por si acaso. Ya. No, es que después te banean los videos de YouTube, en serio, o sea, cuando uno usa material que se supone está violando derechos de autor. En fin, entonces esta primera figura, compas, tenemos X1 que va a representar pan, unidades de pan, y X2 que va a representar horas de ocio, ¿ya? Entonces nuestra unidad de referencia va a ser un día. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Recuerden que habíamos llamado como X al conjunto de consumo, ¿sí? Entonces el conjunto de consumo me está diciendo todas las posibles alternativas. Entonces, ¿qué estoy asumiendo aquí? Un individuo que tiene de 0 a 24 horas para dedicarse al ocio, o sea, el día no tiene más de 24 horas por definición, y que se puede mandar una cantidad de panes, bueno, no sé si sea tan así, ¿no? Pero bueno, es una persona que puede comer mucho pan. Eh, ¿Cuántos panes se puede mandar uno al día? De las 10. Depende de 10. Sí. ¿Cuántos han llegado? Sí. Sí, el caliente más rápido, ¿no? Hay como que resbala más rápido, ¿no? En fin, entonces se entiende la idea básica, ¿no? Entonces, miren, el consumidor puede escoger cualquier punto dentro de este conjunto. Esos puntos son las canastas de bienes, ¿sí? Tomemos un ejemplo, tomemos este caso. Pues digamos que tomo este caso, entonces ese punto que está ahí sería una canasta, por ejemplo, X. Y esa canasta tiene un X1 y un X2, que correspondería a las cantidades de pan y horas de ocio. Supongamos que son 5 panes y supongamos que son 12 horas de ocio. Entonces, este vector, ¿cómo quedaría? Sería básicamente en X1 5 y en X2 12. ¿Sí? Entonces, es la representación que vamos a usar, ¿no? Entonces, las canastas son puntos. Y es más, las opciones que nosotros vimos en el capítulo 1 son puntos. Esta, por ejemplo, sería la opción A. Entonces, ese punto representaría la opción A. 5 panes y medio día de ocio. ¿Ya? ¿Qué opción será preferible a esa? Se me preguntan tal vez por acá, ¿no? Ya digamos que ese es B. Entonces, ¿qué puede representar B? Entonces ese sería otro conjunto. Si quieren, este sería el vector XA. Entonces tenemos otro vector XB. XB en cambio que sea 10 panes, digamos, y 24 horas de ocio. Entonces pregunta, la opción A o B, ¿cuál será estrictamente preferido? Seguramente no B estrictamente preferido A. Pues, ¿qué estoy diciendo aquí? B. Pero miren qué es la B. La B es la opción 10 panes, 24 horas de ocio. Es estrictamente preferido a 5 panes y 12 horas de ocio. Entonces, si ven cómo nosotros pasamos de opciones discretas,
que eran A, B, C, lo que sea, a puntos. ¿Sí? Entonces, los puntos son ahora nuestras alternativas y básicamente son canastas de consumo. Y aquí ya pueden entender por qué se suele hablar del supuesto de continuidad, que no hemos mencionado aún. ¿Qué querrá decir la continuidad? Que en todo este conjunto yo puedo escoger un continuo de puntos. ¿Sí? Pero bueno, eso ya es un poco más adelante. Vamos con otro ejemplo. Pues tenemos este otro ejemplo. ¿Qué está pasando aquí? Entonces aquí tengo dos bienes, X1 y X2. No está especificado qué representan cada uno, pero bueno, no es muy importante. ¿Qué es lo importante? En X1 noten que, por cierto, el conjunto es este, ¿no? Estas tres líneas. Estas tres líneas representan el X, o sea, el conjunto de consumo. Entonces, esta es una situación donde el X1 es un continuo, es un bien que puede dividirse de forma continua, y en cambio el X2 es un bien que se puede dividir de forma discreta, en unidades, 1, 2, 3. Ya, ejemplo, X1 puede ser una bebida, ¿sí? El licor, ¿sí o no? Que el licor puede ser litros, medio litro, cuarto de litro, 2 litros, 5 litros, los que se avancen, ¿no? Y en cambio el X2, ¿qué puede ser? A ver, ¿qué combinarías con licor? Los tabacos, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuántos tabacos? No te puedes pegar un continuo de tabaco, ¿no? O sea, que es discreto. Entonces ahí tendrías un tabaco, dos tabacos, tres tabacos, etcétera, ¿no? Entonces, miren cómo este conjunto se puede adaptar dependiendo del problema que queramos. ¿Ya? Vamos a otro ejemplo. Este ejemplo es un poco obtuso, pero bueno, los pone ahí. Estos todos son de Mascolel, por si acaso, ¿no? Entonces aquí tengo otro ejemplo donde dice X1, ¿sí? X1 va a representar pegarse un pan en Washington al mediodía. X2 va a ser pegarse ese pan, pero en Nueva York al mediodía. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Que si nosotros le ponemos a escoger al individuo, eh, ya, supongamos que el periodo de tiempo es un día, ¿sí? O este instante, ya. Entonces, en este instante, puedes comerte un pan en Washington o puedes comer en Nueva York, pero es obvio que no puedes estar en ambos sitios a la vez. Entonces, ¿cuál es el conjunto en este caso de consumo? Los ejes. ¿Sí? Entonces, en este caso, el conjunto de consumo serían los ejes. O consumes sobre un eje o consumes sobre el otro eje. No puedes ambos. Claro, eso depende mucho de la escala temporal. Entonces, si estoy hablando de este momento, por ejemplo, de unas horas, entonces es imposible que en unas horas tú te traslades de una ciudad a otra. Ahora, ¿qué tal si esto fuera más bien medido en un año? Entonces, ahí sí podría pasar que una parte del año te gusta comer pan en Washington y otra parte del año te interesa comer pan en Nueva York. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, ahí depende mucho la unidad de tiempo con la que medimos. Estás hablando de Washington, ¿acaso no hay? Bueno, claro, si es que no estoy en ninguna de las dos ciudades, ¿no? O sea, esa es muy buena observación. O sea, que estamos dando por hecho que el consumidor puede escoger al menos una opción, ¿no? O sea, es un supuesto implícito bien jodido, de hecho. Sí, sí. No, ya vamos a topar eso más adelante. O bueno, tal vez podemos atarle este otro ejemplo. Entonces, vean, aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, aquí digo, ok, tengo un individuo, ¿ya? Y este individuo necesita de ley comerse un mínimo de 4 panes para no morirse. ¿Ya? Si no se pega más o menos, por lo menos 4 panes, se muere. ¿Ya? Sentido figurado, real, lo que sea, pero el caso es que tiene que comer mínimo 4 rebanadas, ya ni siquiera 4 panes, 4 rebanadas, ¿ya? Entonces noten que aquí, ¿qué sucede? Que el conjunto, ¿verdad?, sobre el cual se da el consumo, puede tener restricciones. Entonces, ¿por qué no le pongo menos de 4? Porque no puede, si come menos de 4 se muere. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que aquí yo puedo, o sea, el mensaje cuál es de este ejemplo, que yo puedo adaptar el conjunto de consumo según, por decirlo, necesidades vitales. Pues claro, estoy asumiendo que es un individuo que por lo menos puede pegarse o comprarse 4 rebanadas de pan, ¿no? Sí. De hecho, verán, yo una vez leí un libro de pregrado, además, que usaban para micro en alguna universidad gringa, y el libro decía clarito, asumimos en todo momento que la teoría está hecha para individuos con capacidad de compra. ¿Sí? O sea, esta teoría está construida pensando en individuos que tienen un mínimo de capacidad de compra y que no están tan desesperados por consumo. ¿Sí? No sé si me cachan, o sea, como que no estamos con individuos tan pobres que su propia pobreza hace que consuman lo que sea y no están preocupados por escoger. ¿Sí? Estamos con individuos que tienen un nivel de ingresos tal que le permite hacer estas decisiones. Porque si le preguntas a alguien que no ha comido varios días,
Creo que no va a estar para lujos de si es pan blanco o pan integral, ¿no? O sea, pan es pan y véngase ya. Entonces es un supuesto implícito. Vamos con otro. En este otro compás vamos a asumir, ¿sí?, una restricción de carácter institucional. ¿Ya? Entonces, mira, tienes tu conjunto de consumo. De nuevo volvemos al ejemplo inicial, pan y ocio. Pero ahora nosotros decimos que, ya, supongamos que aparece una ley indicando que nadie puede trabajar más de 16 horas al día. Ya, entonces, supongamos que esta es una elección que se hace durante un día. Entonces, tienes una regla institucional que te dice, nadie trabaje más de 16 horas al día. Si nadie puede trabajar más de 16 horas al día, ¿cuál es el mínimo de ocio que puede disfrutar esta persona? El mínimo de ocio. 8, ¿verdad? ¿Qué sería el mínimo de ocio? El máximo de trabajo. Entonces, ¿qué sería el máximo de trabajo? Trabajar 16 horas. Entonces, máximo llegas a 16 horas, entonces tu mínimo de ocio sería 8. Y de 8 puedes extenderte a 24. Entonces, si ven cómo este conjunto de consumo, yo lo puedo también ir adaptando según determinadas normas institucionales. Entonces, si ven, se puede adaptar según normas institucionales, según limitaciones biológicas, costumbres, etc. Esto puede sonar trivial, así la gran cosa, pero piénsenlo así. Si algún rato alguien critica la teoría diciendo, no, es que esta teoría no está tomando en cuenta las costumbres, ¿qué podría contrarresponder a alguien que defienda la teoría? Que puedes representar las costumbres cambiando el conjunto de consumo. Otro puede decir, pues que no está representando fielmente el marco institucional y legal de un país. Entonces, ¿qué te respondería? Coge el conjunto de consumo y adáptale al marco institucional. ¿Sí? Entonces, esa sería la razón por la que estamos viendo estos ejemplos, ¿no? Para que sepan que eh, muchas veces se hace el arreglo al conjunto de consumo. Incluso Mascolel pone otros ejemplos más, pero con estos creo que son suficientes. Listo, sigamos. Para los conjuntos de consumo que nosotros vamos a estudiar, vamos a asumir que existe o se cumple el supuesto de convexidad. ¿Sí? ¿Qué dice el supuesto de convexidad? Veamos primero la definición aquí. ¿Qué está planteado? Ya, entonces empezamos diciendo primerito que el conjunto de consumo que vamos a tomar por defecto, si nadie dice nada, si nunca se dice lo contrario, el conjunto que vamos a asumir por defecto es el conjunto de los reales no negativos. ¿Sí? Entonces, básicamente, cuando digamos conjunto de consumo y no digamos nada más, no le ponemos ninguna restricción ni demás, nuestro conjunto va a ser toda esta región, ¿sí? Todos los reales positivos y el cero también. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, este conjunto cumple justamente la propiedad llamada convexidad. Entonces, ¿qué significaba eso de convexidad? Nos veamos la definición, ¿no? Eh, Una característica de este conjunto, como decimos, es la convexidad, o que es un conjunto convexo. Y me voy a llevar esta definición para hacerle algunos apuntes, ¿no? Entonces, así súper rápido. Ya. Entonces recuerden, ¿no? Habíamos dicho que si nadie dice nada, vamos a asumir por defecto que el conjunto de consumo X va a coincidir con el conjunto de los reales RL positivos. ¿Positivos dije? Sí. Entonces, aquí está, ¿no? Sí, por eso es que debería estar el ser. Sí, eso es lo que... Ujú. Ya. Estrictamente serían los reales positivos unión cero. Ya, pero nos mantenemos con la notación de Mascolel y asumimos que se incluye el cero, ya. Sí. Ya, porque esta sí es simbología estricta de Mascolel. Entonces vamos a asumir que también es tercero, ¿no? Listo. Entonces el conjunto de consumo decimos que si nadie nos dice lo contrario es esta región. ¿Ya? Entonces estamos diciendo que esta región cumple el supuesto de convexidad. Ya, entonces, ¿de qué se trata el supuesto de convexidad? Dice, un conjunto convexo se va a dar cuando, si yo tengo dos canastas de consumo X y X', entonces yo puedo suponer que tengo aquí, ya saben, las canastas son puntos en el caso R2, ¿no? Bueno, y en cualquier caso son puntos, ¿no? Entonces, digamos que tengo una canasta que sería este de aquí, llamémosla esa la canasta X, y puedo tener otra canasta que está acá, que sería la X', ¿ya? Son dos canastas distintas, básicamente. Y ambas son elementos del conjunto de consumo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si se cumple la convexidad, la canasta combinada, ¿sí? Esta canasta combinada que está aquí, que es una combinación de X y X', ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Que esa combinación también va a ser elemento
del conjunto de consumo para todo alfa elemento de 0, 1. Entonces escribamos un poco más claro de qué estamos hablando, ¿no? Entonces creamos una nueva canasta, a esta canasta le vamos a llamar X2, bueno, X2', y se va a construir como una combinación lineal de las otras dos canastas. Sí, vamos a utilizar para la combinación un alfa que estamos diciendo que es un número entre 0 y 1. Sí, entonces como decir, es como un promedio ponderado, ¿no? O sea, es como que voy a promediar esta X2 tomando alfa de la X original y lo que sobra, que es 1 menos alfa de la otra X. Sí, por ejemplo, si decimos que alfa es igual a 0.3, por ejemplo. Entonces, ¿cómo quedaría esta X2? Sería, tomo un 30% de la una canasta más 70% de la otra canasta. ¿Sí? Entonces, yo combino las dos canastas y me da una nueva canasta. Entonces, ¿qué debe pasar con esta nueva canasta? Que debe quedar también dentro del conjunto. Si queda dentro del conjunto, entonces se cumple la convexidad. ¿Dónde va a quedar este X2'? Sí, este X2', si se fijan, es la combinación lineal de esto, ¿ya? Y una forma fácil de interpretar es que tú trazas una línea entre estos dos puntos, ¿verdad? Y ese X2' va a caer sobre la línea, dependiendo obviamente de cuánto combinas de la primera canasta y la segunda canasta. Entonces, para no complicarnos mucho la vida, compas, en términos prácticos, la convexidad se puede evaluar de esa forma. Cuando yo tengo dos canastas, ¿verdad? La combinación lineal de esa canasta me da una nueva canasta que estaría sobre la línea y esa línea también debe quedar dentro del conjunto. Entonces, si se cumple eso, hay convexidad. ¿Sí? Y el alfa lo único que me está diciendo es cuánto se combina de la una canasta y cuánto se combina de la otra canasta. ¿Sí? Todo eso creo que está nada del otro mundo, ¿no? Convexo. Estrictamente convexo. Porque si tienes un consumo en el cero, el número de veces, Ujú. eso no va a incluir en el límite del conjunto. Sí, 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 no estamos metiéndonos con estrictamente convexo, solo con convexidad más. Ujú. Listo. Entonces, em, todo lo que vamos nosotros a ver, compas, va a asumir eso, ¿no? Sí está incluido, sí. Sí, sí. Sí está considerado 0. Aquí Mescolel es bien laxo, ¿no? O sea, básicamente está pensando en combinación lineal que cae dentro del conjunto. Sí, entonces, porque podríamos decir que los bordes no entren, ¿verdad? Si los bordes no entran, este debería ser un conjunto abierto. Mejor dicho, un intervalo abierto, ¿sí? Para que no entren los bordes. Pero no, o sea, es bien laxo. O sea, es básicamente que yo puedo tener incluyendo también el cero. Es como, por ejemplo, acá, ¿no? Si fuera bien estricto, debió ser unión cero, ¿no? Pero más la por hecho que, bueno, ahí también está el cero. Sigamos, compas. Entonces, esa es un poco la idea del conjunto de consumo y de la convexidad, ¿ya? Eh, y también mencionar lo siguiente, ¿no? Toda la teoría que vamos a ver va a asumir eso, ¿no? Va a asumir que usamos conjuntos convexos, ¿ya? Y muchos de los resultados que vamos a ver son válidos con ese supuesto. En cambio, si quitamos el supuesto de convexidad, algunos resultados pueden fallar. Ya dependerá de cada ejemplo concreto, ¿ya? Eh, por decirles, ¿no? Déjenme ver si los puse aquí abajo. No, pero bueno, no es tan difícil. A ver, pensemos en un ejemplo de un conjunto no convexo. ¿Cómo sería un conjunto de consumo no convexo? Entonces, pongamos aquí un ejemplo, ¿no? De no convexo, ejemplo de no convexidad. A ver, entonces, tengo X1, X2. Entonces, uno podría pensar en un conjunto más o menos algo así, ¿no? ¿Ya? En donde, ¿qué sucedería? Supongamos esta región en amarillo, digamos que es el conjunto de consumo. ¿Ya? Entonces, como ya acabamos de ver, esto ya podría depender mucho de las condiciones institucionales, por ejemplo, ¿no? O podría depender de limitaciones en la capacidad de consumo del individuo, etcétera. Entonces, ¿qué opinan? ¿En este caso es convexo o no convexo? Sí, entonces, aquí, ¿qué sucede? Que yo podría tomar dos canastas, ¿verdad? La X y la X'. Y si yo obtengo la combinación lineal entre ambas, ¿qué va a suceder? Que para ciertos valores de alfa, la combinación puede quedar fuera.
¿sí? Entonces, en este caso, tenemos un conjunto de consumo no convexo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tenemos estas no convexidades, a veces algunos resultados de la teoría pueden fallar, ¿sí? Entonces, lo que se suele hacer es asumimos que estamos en una región donde puedo asumir convexidad, ¿ya? Entonces, para evitar estos casos un poco raros. Listo. Entonces, seguimos. Hablemos ahora un poco, entonces, como quien dice, si se fijan, ya hemos hablado de las mercancías que el individuo puede comprar y hablamos también un poco de los supuestos implícitos, ¿no? Economía de mercado, etcétera. Ahora hablemos un poco de qué restricciones económicas está enfrentando el individuo. Sí, súper rápido. Entonces, primero, para nosotros representar las restricciones económicas que afronta el individuo, tenemos igual algunos supuestos, ¿sí? Primerito, nosotros vamos a asumir, y de hecho me adelanto un poco para lo que quería decirles, ¿ya? Sí, vamos nosotros a meternos en la noción de presupuesto, pero ya mucho más concreta. ¿Se acuerdan que antes teníamos el conjunto presupuestario como un conjunto solo de alternativas? Ahora, en cambio, ya el conjunto presupuestario se va a referir a un conjunto definido por restricciones económicas, ¿sí? Y las restricciones económicas van a resumirse en básicamente precios y riqueza. Eso es lo que define la restricción económica. O sea, es lo que asumimos aquí, ¿no? Ahora, para poder formalizar eso, nosotros necesitamos también plantearnos dos supuestos, que a veces, muchas veces uno los pasa por alto, ¿no? Pero yo creo que es importante recordar. Entonces, el un supuesto es el principio de completitud o universalidad de los mercados. Y el segundo supuesto es el de consumidores precio aceptantes. Entonces, toda la formulación que vamos a hacer está sustentada en esos dos supuestos, implícitos, ¿no? O sea, en otras palabras, el no decir nada está asumiendo implícitamente estos supuestos. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir cada uno de estos supuestos? Igual, súper rápido, ¿no? Entonces, el primer supuesto asociado a la restricción económica, como les decía, el de completitud o universalidad de los mercados. ¿Qué significa eso? Asumimos que todas las mercancías son negociadas en el mercado a precios que son cotizados públicamente, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, no sucederá que el individuo, por ejemplo, enfrente una situación sin saber los precios de algunas mercancías, ¿sí? Entonces es un supuesto, como pueden ver, un poco fuerte, ¿no? O sea, estamos asumiendo que toda la información de todos los precios está disponible, es pública y el individuo puede acceder. Y es más, estamos asumiendo que el individuo no tiene ningún costo para acceder a esa información de precios. Porque si hubiera un costo, entonces el acceder, el servicio para acceder sería otra mercancía. ¿Sí? Entonces estamos asumiendo eso. Entonces también implícitamente eso implica que se pueden hacer contratos completos. ¿Sí? Y un individuo puede cubrirse de todos los posibles riesgos y no existe la posibilidad de algo que se llama arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje es, por ejemplo, pensemos en dos mercados. En un mercado, supongamos, ¿no? Tienes una mercancía que en un mercado está a $5 y en otro mercado la misma mercancía está a $10. Si sucede eso, ¿qué podrías hacer tú como individuo? Imagínate que tú eres este individuo. ¿Qué harías? Comprar en el mercado de $5 y revender en el mercado de $10. Ese es un ejemplo de arbitraje, en donde tú puedes aprovechar que la información de los precios no está transmitida en todos los mercados. Entonces, es un ejemplo en donde no hay completitud. En cambio, ¿qué pasa si tienes un mercado completo? Que la información en los dos mercados está compartiéndose y entonces cuando aparece la opción de arbitraje, ¿qué pasa? Que más personas van a hacer lo mismo y si más personas hacen lo mismo, ¿qué va a pasar con los precios? Se terminan nivelando. ¿Sí? Entonces es lo que está implícito. Estamos asumiendo que estamos en una situación donde ya todos los precios están nivelados, por tanto no hay chances de arbitraje. ¿Ya? En fin, también para no complicarnos la vida, asumimos que todos los precios son positivos y por tanto tendremos la posibilidad de construir vectores de precios. ¿Qué es un vector de precios? Es igual a un vector P, donde tenemos precios desde P1 hasta P sub N. Y todos van a ser números reales y, bueno, de paso positivos. ¿Ya? ¿Podría haber precios negativos? En principio, sí puede haber precios negativos si lo que tienes es algo llamado males. O sea, por ejemplo, en una persona que van y le tiran basura en su casa, bueno, no en su casa, pero al frente de la casa. ¿Ya? Hacen un basurero al frente de la casa, basurero municipal. Entonces, ¿qué va a pedir la persona? Por lo menos que le compense. Pues en ese caso, ¿qué sucede? Por, entre comillas, consumirse la contaminación, le paga.
Entonces ese sería un ejemplo de precio negativo. ¿Ya? Conceptualmente a mí nunca me ha gustado ese ejemplo. Se han de haber escuchado algunos de ese ejemplo, ¿no? Típico, de los males, del ejemplo de la contaminación, no sé qué. Entonces, claro, miren, aquí se olvidan que la palabra precio tiene una historia, o sea, que es una categoría histórica, que el dinero mismo es una categoría que nació y surgió, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo usaban el dinero otras sociedades? ¿Cómo definían los precios? Es un resultado histórico, ¿no? Yo no sé si alguna vez en las sociedades humanas antiguas realmente usaban la palabra males y asociaban el mal con pagarle a alguien por un mal. Son los economistas los que como que le forzamos, ¿no? Creo, ¿no? Yo creo que aquí deberían hablar más los antropólogos, ¿no? Cómo surgen los precios, la historia y todo, pero bueno. En fin, vector de precios asumimos que son positivos. Ya no nos vamos a complicar la vida. Ese era un supuesto, ¿no? Precio, entonces, toda mercancía tiene un precio, todos los precios son públicamente conocidos y también tenemos el otro supuesto que es el de consumidores precio aceptantes, que significa los consumidores no tienen la capacidad de influir sobre los precios. O sea, los precios están fijos, dados por el mercado, ya vamos a ver qué significa eso, y los consumidores son tan, entre comillas, pequeñitos que no pueden cambiar el precio. Es como cuando tú vas a comprar, ya es como cuando tú, si ven la diferencia entre irte a comprar en el Mega Maxi versus irte a comprar en la plaza, y se han comprado en la plaza, ¿no? En el mercado popular. ¿Cuál es la gran diferencia? Primerito que vas al Megamax y aquí, Supermax, lo que sea, y están los precios fijos, ¿verdad? En cambio, ¿cómo es en la plaza? Regateas, vas viendo si te dan más manzanas por $1, más peras, más lo que sea, ¿no? Entonces, como que ahí tú, ah, claro, verán, anécdota rápida, ¿ya? Así, una vez, bueno, la ventaja de, bueno, muy rápido la anécdota, mejor. Ejemplo rápido de paso. Yo una vez estaba con alguien, ¿sí? Y este alguien se emocionó, la pareja, y decía, vamos a hacer compras en San Roque, en el mercado de San Roque. Yo dije, ¿segura? Sí, vamos a hacer compras, no quiero conocer, ¿segura? Sí, vamos. Bueno, vamos. Ya. Entonces, claro, una de las cosas que uno sabe, los que ya hemos hecho compras allá, es que en el mercado de San Roque, bueno, ni siquiera en el mercado, sino afuera del mercado, es muy difícil, si no imposible, regatear. Y el que quiere regatear tiene que estar preparado a que le roben o a que le pase alguna cosa, una navajazo o alguna vaina. Sí, porque anda y regatea pues, en San Roque. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Como fuimos a San Roque y la persona con la que fui nunca había ido, se emocionó y quería regatear con mis camaradas, algo así, ¿no? Y en eso, claro, por estar regateando, llegan un montón de niños chiquitos y nos rodean ahí en San Roque. Y después ya empezamos a ver la gente afilando los cuchillos y todo. Y digo, a ver, coge lo que sea y vamos, y sigamos comprando, y rápido. Y claro, se compra bueno, pero no hay mucho espacio a... Ahí eres precio aceptante, ¿no? O sea, literal, ahí tú llegas, compras, más bien tienes que saber a quién le compras rápido y gracias. Entonces, esa es la idea del precio aceptante, ¿no? O sea, el mercado te pone ya los precios y tú solo vas y pagas. Y no hay mucho espacio, o sea, no tienes poder de negociación. ¿Sí? Mercados y mercados, ¿no? Porque hay otros mercados más tranquilos donde sí puedes negociar y todo, pero... Entonces, si ven que aquí, de hecho, esto decía Milton Friedman. En estas teorías asumimos que los mercados funcionan tan bien que no hay asimetrías de poder. No hay poder de mercado. Sí, el poder de mercado surge cuando aparece alguna asimetría en donde un individuo puede afectar a los precios, ¿verdad? Y otros les toca aceptar lo que el individuo impone. ¿Ya? Entonces, eso asumimos que no hay. ¿Ya? Eso sería la competencia perfecta, entonces todo eso no nos metemos. En fin, esta ahí está bastante simple, ¿no? Igual son cositas que en su momento habrán visto la mayoría. Pero siempre es bueno recordar. Por ejemplo, si, claro que esto que les voy a preguntar es más en macro, pero ¿el Ecuador es precio aceptante en el mercado petrolero? Es interesante, ¿verdad? Alguna vez yo conversaba con alguien y decía, en teoría sí, nosotros cogemos, vendemos al precio que nos den. Sin embargo, con el castigo al precio del barril de petróleo, siempre pasa alguna cosa rara. De hecho, por ejemplo, en el año 2012, si no me equivoco, los mejores años, entre comillas, llegó a haber un momento en que vendíamos con premio el barril de petróleo, no con castigo. O sea, por encima del WTI internacional. Hay unos cuantos, yo tengo ahí la serie histórica y unos como que se salen. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, algunos argumentaban que ese castigo también tenía la dosis de especulación que dependía muchas veces de las condiciones internas del país.
Entonces a veces te querían pagar el precio del petróleo por encima si veían que estabas bien y cosas de ese estilo, y cuando estás mal te aumentaban aún más el castigo. Es una especulación, no tengo evidencias, pero se podría hacer un estudio. Pero a donde voy es que si uno tomara el precio que le pagan tal cual al Ecuador, tal vez ese precio no es que sea un precio aceptante al Ecuador. Pero si tomas el WTI internacional, ahí sería más lógico que sea precio aceptante. En, así, como les digo, especulando, ¿no? Sí, en el ejemplo del crudo ecuatoriano, Ujú, es crudo pesado. ujú. Y de verdad, cuando se usa para refinar, genera menos productos finales. Y No, claro, tiene esa depreciación con respecto al WTI. claro, pero hay periodos que hubo casi. Traer todo el crudo de fracking que estaban haciendo en la parte norte Ujú, y colapsaron el punto de descarga. Entonces ujú. había siempre demasiada materia prima. Y Ya, la presión por la ubicación geográfica de estar siempre llena. ya, Y comenzamos a cotizar mejor con respecto al bien. Estaba manejándose con desfogues más naturales. Entonces no es que la calidad del crudo cambió, sino ujú. que había tanta abundancia de un solo tipo de crudo que no se podía despachar. Y por eso los premios que se iban generando es, por favor, llévatelo. O sea, Ajá, cómprame rápido, llévate, sí, trae el cargador y saca de aquí el crudo. Entonces, eso es lo que dañó la dinámica del WTI justo en ese periodo de tiempo. Luego ya se liberó ajá, la carga, ujú. hicieron otros oleoductos, se fueron por otros lados y ya comenzó a mantenerse la relación del store igual. Sí, sino que sí, o sea, yo creería que incluso sería interesante una evaluación econométrica de la hipótesis, ¿no? Porque no es que el mundo solo vivió fracking y eso en ese momento. Entonces, tienes varios periodos en los que el castigo debería tener correlación. Y eso sería bueno hacerle un estudio econométrico incluso. No sé si me cachan la idea algunos. Básicamente en el Ecuador tenemos la medida de cuánto es el castigo. Podemos estimar el castigo. O sea, cuánto vendemos versus cuánto cotiza el WTI internacional. Y de ese castigo se podría hacer un estudio ya cuantitativo, econométrico, para ver cuál mismo es el determinante. Exacto. Y ahí hay una tesis, por ejemplo. Porque yo no he visto un estudio así. Ujú, En ese justo periodo de tiempo, ¿no? ujú. Subían y bajaban precios del petróleo. Ecuador tenía una modalidad de importación de derivados que cambiaba la flexibilidad al llegar al puerto de Esmeraldas. Ya, Eso protegía a algunas cosas de que la fecha de exportación sea la correcta, que ujú, llegue el tiempo. Pero en algún momento estuvimos a punto de que nos hagan una embargo por ya. incumplir los bonos 2022 y 2030. Ajá, Entonces, a Petroecuador se le ocurrió cambiar la modalidad de compra. Y en ya, lugar de comprar con esa modalidad que te dejan en Esmeraldas y solo cuando llegues a Esmeraldas es tuyo, cambiaron a que el momento que te fijan el precio se eliminaba de otra manera. Entonces, ahí eso también se puede mostrar estadísticamente, ¿no? Los embarques demoraban 15 días los que venían de Estados Unidos y ya, 40 días los que venían de Rusia o de Oriente. ya, Cuando cambias de esa modalidad, el precio se fija diferente. Las ventanas de embarque pasaron a 180 días y 365 días. ya. O sea, quiere decir que el barco pasaba parado en el mar. Sí, sí, sí. Pero lo que estaba pasando, estaban cogiendo el precio al momento que embarcó, no cuando llegó. Ajá, Entonces el precio comenzó a bajar y las ventanas comenzaron a hacerse más grandes. sí, sí. El precio comenzó a subir y las ventanas comenzaron a hacerse más pequeñas. Entonces los barcos iban cuando comenzó a subir el precio, Ujú. los barcos lo que hacían es iban a Panamá, se parqueaban 3 días y volvían a sacar una nueva fecha de saque. Y llegaban al Ecuador con un precio diferente con una ventana más pequeña. Entonces Sí, sí, sí. hicieron una U en la ventana de los días. Es Ya, un arbitraje salvaje de los precios. Y ajá. cuando tú ves la serie del tiempo, los términos de intercambio del petróleo contra los derivados en ese periodo de tiempo cambian muchísimo. No, sí, sí, Y sí. eso sí fue arbitraje. Y de eso hay gente que de verdad es un montón de dinero. Ah, claro, sí, no es lo mismo, ¿no? Pero es más o menos lo que pasaba cuando se les vendía a los chinos. Que tú registrabas venta a China, pero, por ejemplo, los datos internacionales de comercio te salía siempre exportación a Estados Unidos. Sí. Entonces, El destino final era una refinería. claro. Entonces, ¿qué pasaba? Que arbitra. Unas cuantas empresas que hicieron plata. Pero bueno, volviendo al mundo abstracto. No, pero eso es interesante. Miren, ahí, por ejemplo, hay unas opciones de tesis. Ahí hay tema de tesis bien chévere. O sea, yo sí creo que hay potencial ahí. Saber hasta qué punto la dinámica petrolera responde a estos fenómenos bien concretos, ¿no? Pero miren, esto tiene una implicación concreta. Entonces, cuando tú haces un modelo, disculpen, no me metí a hablar de econometría, muy rápido solo. Cuando tú haces un modelo econométrico y le tomas al Ecuador como precio aceptante, tienes que utilizar la serie del WTI internacional, que sería lo correcto, y no tanto la serie de precios reportados localmente. Porque como ven, esa serie puede ser endógena a un montón de problemas que tenemos aquí, a un montón de dinámicas locales.
En cambio, el WTA internacional, ese sí, nosotros somos precio aceptante. Entonces, por esos detalles es que entonces saldría mejor si quisieras hacerle como variable exógena, tomar el precio del petróleo internacional. ¿Sí? Eh, Les hablo de eso porque alguna vez hice justo un modelo económico con unos colegas y publicamos algo de eso y me parece que es interesante, ¿no? Pero bueno, compas, volviendo a la materia, y disculpen que me desvíe mucho. El caso es que asumimos consumidores precios aceptantes, no tienen capacidad de cambiar los precios, el mercado es el que pone. Entonces, por el momento vamos a asumir que los precios son externos al individuo. ¿Qué más? Hay otro concepto que vale la pena mencionar muy rápido, el de asequibilidad económica. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, el individuo va a poder comprar hasta lo que le den sus recursos, ¿sí? Creo que es un poco obvio, ¿no? Entonces, para entender esta noción, debemos definir con más propiedad, bueno, por el lado ya hablamos de los precios, ¿verdad? Los precios de mercado que van a ser representados por un vector. A veces, por simplicidad, compas, le debemos de escribir de forma horizontal, pero ya saben que cuando hagamos operaciones matemáticas es un vector columna, ¿no? Y también vamos a hablar de riqueza. El nivel de riqueza que lo vamos a representar con la letra W, ¿ya? Aquí una cuestión conceptual, ¿no? A veces no se utiliza la palabra riqueza, sino la palabra ingresos, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar la palabra riqueza siguiéndole a Mascolel. Entonces, Mascolel, ¿por qué justifica el uso de la palabra riqueza? Porque el problema del consumidor a veces también puede analizarse de forma intertemporal, ¿sí? Ejemplo, tú tienes cuánto consumes en el bien, de bien hoy, supongamos que te representa hoy, versus cuánto consumes de un bien mañana. Entonces, en ese caso, ¿qué significa? Que tú para tomar la decisión debes tomar en cuenta tus ingresos de hoy y también los ingresos de mañana. Entonces, eso significa que tú debes tomar en cuenta la riqueza que va a tener a mano el consumidor y no solo el ingreso corriente de ese rato. Entonces, por esas posibilidades que Mascolel prefiere hablar de riqueza y no tanto de ingresos. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar con él la palabra wealth, riqueza, y por eso el símbolo es el W, ¿no? Entonces, ¿cuándo una canasta de consumo va a ser asequible? ¿Cuándo se puede comprar? Se va a poder comprar, obviamente, cuando tú tomas cada uno de los X, X1, X2 hasta XL, les multiplicas por sus respectivos precios, ¿verdad? Precio 1 por la cantidad 1, precio 2 por cantidad 2, y así hasta el L. ¿Y qué debe pasar con eso? Debe ser menor o igual a la riqueza. ¿Sí? Creo que está bastante evidente la definición de asequibilidad, ¿no? O sea, vamos a asumir que el individuo máximo va a gastar hasta W o menos. Claro, hay modelos más avanzados donde puedes meter deuda. Nosotros no vamos a meter deuda y por tanto solamente el W que tiene a mano el individuo. Ahora, en términos matemáticos, ¿cómo vamos a representar esto? Por eso sí me interesa un poco. Como notarán, la simbología matemática que se está usando ahí es un P.X. ¿Qué significa ese punto? Es el producto punto. Literalmente es el producto punto entre dos vectores. ¿Qué es eso del producto punto? ¿Dónde pongo? Ya. ¿Sí? Entonces recuerden que P, tomemos un ejemplo rápido. Digamos, supongamos que tenemos L igual 2 o dos mercancías. Entonces, ¿cómo se vería el vector P? El vector P, siendo estrictos, es un vector columna P1 y P sub 2. Y X sería igual a un vector columna X1, X2. ¿Ya? Entonces, esta operación que es bien natural, ¿no? O sea, cantidad por precio, cantidad por precio, cantidad por precio. Si somos hiperestrictos en términos matriciales, ¿cómo se resolvería? A través del producto P1, P2 por X1, X2. Ese sería el producto en términos matriciales, si somos bien estrictos, porque recuerden que al final los vectores solo son matrices. Entonces, en este caso, ¿cómo sería la operación? Solo hay una fila, entonces una fila por una columna. Entonces, ¿cómo se hacía esa operación? P1 por X1, ¿verdad? P1 por X1 más P sub 2 por X2. ¿Ya? Entonces, si somos estrictos, ¿esto qué significaría? Que el vector P le transponemos y le multiplicamos por el vector X. ¿Sí? Esa sería la operación estricta usando simbología estrictamente algebraica. Sin embargo, en vectores también uno tiene la notación P.X, que es el producto punto. ¿Sí? Entonces, el producto punto es básicamente eso, multiplicar elemento a elemento y sumar, que es equivalente a tomar el vector, transponerlo y multiplicarlo por el otro vector. ¿Sí? Y el resultado me da un escalar. Entonces, por eso se llama producto punto o a veces también producto escalar, o sea, me da un número. ¿Sí? Entonces, aquí me va a dar un número y ese número quiero que sea menor o igual a W, que es la riqueza.
¿sí? Entonces, ahí nosotros decimos que las mercancías o la canasta, que la canasta sería todo el vector x1, x2, ¿no? Toda la canasta es asequible, o sea, se puede comprar, ¿no? Sí, entonces un poquito de simbología, ¿no? Entonces, eso es porque cada rato vamos a ver P.X. Todo eso significa el P.X, el producto punto, producto escalar, ¿no? Listo. Ok, entonces no hay mucha novedad ahí. Podemos avanzar. Bien. Siguiente concepto, conjunto presupuestario walrasiano. ¿Ya? ¿Se acuerdan que nosotros ya hablamos de conjunto presupuestario en el capítulo 1? Ahora le vamos a dar el toque walrasiano. ¿De dónde vendrá eso de walrasiano? De León Walras. ¿Qué hizo León Walras? Interesante. El padre del equilibrio general, ¿no? Y eso que Walras era socialista o medio socialista, pero sin embargo es uno de los padres del equilibrio general, ¿no? Yo siempre digo, cuando Walras hacía su modelo de equilibrio general, ¿qué estaría pensando realmente? O sea, ¿en qué tipo de sociedades estaría pensando Walras, ¿no? En fin, el caso es que, ¿qué es el conjunto presupuestario walrasiano? Entonces, verán, para no hacerle mucho lío, vamos directo a la definición. Un conjunto presupuestario competitivo o walrasiano, ¿sí? Se va a definir de la siguiente forma. De hecho, me voy a llevar estos apuntes, ¿verdad? Solo la definición rápida, para ganar tiempo. Entonces, algunos ya se duermen, compas. Es entendible, sí, es entendible. La ortodoxia aburre, sí, la heterodoxia también. La economía, los economistas a veces. Sí. De hecho, es más interesante cuando hablamos de temas varios, ¿no? A ver, entonces, ¿qué dice aquí? Tenemos un conjunto presupuestario. Si ven que volvemos a usar la B. ¿Se acuerdan que la B usamos en el esquema, en las estructuras de elección? Solo que ahora la B va a representar un conjunto que depende de los precios y de la riqueza. ¿Sí? Entonces volvamos a escribir. Entonces el conjunto presupuestario B, viene de budget, ¿sí? No se olviden, por eso es conjunto presupuestario, ¿sí? Budget, presupuesto, que va a depender de los precios, o sea, del vector de precios y de la riqueza, y dice que es igual a todas las canastas, ¿sí? Recuerden que X representa las canastas de consumo, que son elementos del conjunto de consumo RL más, o sea, vamos a asumir el conjunto de toditos los valores positivos y, bueno, también el cero, ¿ya? Tales que son asequibles, o sea, P.X es menor o igual a W. ¿Cómo se vería este conjunto presupuestario en el caso de L igual 2? En el caso de L igual 2, ¿qué tendríamos? Tendríamos básicamente el X1, ¿verdad? X2. Entonces, ¿qué tengo aquí? ¿Cómo se vería esta operación para el caso con dos bienes? Sería P1 por X1, ¿verdad? Bueno, pongamos en términos vectoriales primero. Sería dos vectores, ¿no? P1, P sub 2, producto punto, X1, X2, que es justo lo que escribimos antes, ¿no? Entonces sería P1, X1 más P sub 2, X2. ¿Y qué quiero que pase con esto? Todo esto tiene que ser menor o igual al W, ¿verdad? Entonces aquí se me está definiendo una región. ¿Qué región es? Para hacerlo más fácil, empecemos con la igualdad. Yo puedo poner aquí P1 X1 más P sub 2 X2 igual a W. ¿Sí? Sería el caso de igualdad. En el caso de igualdad, ¿cómo se ve esta igualdad en este gráfico? Sí, es una recta. De hecho, tomemos en cuenta que el W, P1 y P sub 2 son constantes. ¿Sí? Entonces, esta sería la riqueza, que es un valor que el individuo tiene por cualquier razón, hasta puede ser una herencia o lo que sea. P1 y P2 los pone el mercado. Entonces, ¿qué va a elegir el consumidor? El consumidor solo puede elegir entre las cantidades de X1 y X2. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes, de hecho, pueden despejar X2. ¿Cómo queda X2 si despejamos? Sería X2 igual, el W se queda, este P1 que está sumando pasa a restar, sería menos P1 X1, y el P2 que multiplica pasa a dividir sobre P sub 2 y sobre P sub 2. ¿Estarán de acuerdo? O sea, yo puedo escribir X2 en función de X1 y me queda una recta. ¿Sí? Esa sería la recta presupuestaria. ¿Sí? Entonces, esta de acá es la recta presupuestaria. ¿Sí? ¿Qué economista no ha visto esta recta presupuestaria? Entonces, ¿cómo queda esta recta presupuestaria? Sería una recta, quiero que me salga recta mismo, entonces sería esta recta, ¿no? Ya. Sería esa recta que recuerden, tiene una pendiente negativa. De hecho, ¿cuánto es la pendiente de esta recta presupuestaria? Sería menos P1 sobre P sub 2, ¿verdad? Entonces, menos P1 sobre P sub 2. Como es negativa, por eso tenemos la inclinación de este tipo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el conjunto presupuestario?
es toda esa región donde esta vaina es menor o igual a W. Pero a la vez recuerden que tenemos el conjunto de consumo. El conjunto de consumo es toda esta región de valores positivos y el cero. Entonces, al final, ¿cómo queda definido? Sería todo este triángulo, ¿verdad? Sí, entonces, todo este triángulo de aquí sería el conjunto presupuestario, el que le vamos a llamar BPW. ¿Sí? Entonces, sería el conjunto presupuestario para el caso L igual 2, ¿no? ¿De acuerdo? Este sería el conjunto presupuestario. Entonces, aquí podemos de paso ver por qué era necesario el supuesto de convexidad. ¿Por qué necesitaba el supuesto de convexidad? Porque si no es como que en este conjunto me quedaban unos vacíos. En cambio, si es convexo, ¿qué pasa? Que yo voy a tener toda esta región llenita y todos los puntos dentro de ese triángulo son posibles elecciones. ¿Sí? Son alternativas. Ok, entonces, no es por nada, pero yo siempre he creído que esta es de las partes más realistas de la teoría, ¿no? Hay unos precios, hay una riqueza, y seas quien seas, puedes comprar o adquirir dentro de esta región. Claro, tomando en cuenta el periodo de tiempo y todo lo demás, ¿no? En fin, entonces, ese es el conjunto presupuestario, lo que acabamos de hacer, ¿no? Pues ahí tiene el conjunto presupuestario, la recta presupuestaria, está acá abajo, ¿verdad? Eso es en el caso L2. ¿Cómo sería si fuera L igual 3? ¿Cómo sería la gráfica? Pues, ¿cómo quedaría para L igual 3? Entonces, x1, x2. Tendríamos un tercer eje, ¿verdad? Sí, entonces tendría x3. Entonces, si solo tuviéramos x1 y x2, sería una recta, ¿verdad? La recta presupuestaria. La misma recta podríamos hacerle para x2 contra x3 y la otra recta para x3 con x1. Entonces, aquí el conjunto presupuestario, primero ya no sería un plano, ¿verdad? Sería todo ese volumen, ¿sí? Que sería como un prisma, ¿no? Ahí todo lo que está ahí dentro, ¿no? Ese sería el conjunto presupuestario. Y en vez de recta presupuestaria, ¿qué tendríamos ahora? Un plano presupuestario, porque el plano presupuestario sería como esa cara, ¿verdad? La cara que estaría, la cara que estamos viendo ahorita, si quieren, ¿no? Eso sería en L3. En L4. Entonces, miren, como quien dice, ¿no? La recta presupuestaria era en L2. En L3 tenemos un plano presupuestario. ¿Ya? Presupuestario. ¿Ya? Si nos ponemos politécnicos en un L4, L5, lo que sea, un hiperplano. Ya no nos complicamos la vida. Entonces ahí sería un hiperplano presupuestario. ¿Ya? Ahora en la práctica, al menos para efectos de ejercicios y todo, vamos a trabajar con L2, ¿no? Es el que más vamos a hacer. Pero uno puede generalizar, ¿no? L3, L igual 4, los que sean. ¿Ya? Entonces, ese es el hiperplano presupuestario, que es el que se menciona por aquí. ¿Sí? Entonces, aquí pueden ver que se menciona el hiperplano presupuestario. Pues no se refiere nada más que a eso, ¿no? El caso general, cuando ya tienes no 3, sino 4, 5, cualquier número de dimensiones. Igual aquí pueden ver que está la recta presupuestaria que acabamos de sacar. Y la pendiente, como sabemos, es ese menos P1 sobre P sub 2, negativa, ¿no? No hay mucha vuelta ahí. Ya. Pregunta, ¿qué pasa con... Vamos al caso L2, ¿no? ¿Qué pasaría si cambiamos los precios? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si yo planteo que sube o que baja? Pongamos que baja, ya que baja el precio de la mercancía 2. Estamos en el caso L2. ¿Qué va a suceder ahí con el conjunto presupuestario? Entonces tengo aquí X1, tengo aquí X2. Entonces dibujemos dos situaciones, ¿no? La situación original, digamos que es en rojo. Ya, entonces en ese caso tenemos la recta presupuestaria, que era x2 igual W sobre P sub 2 menos P1 sobre P sub 2 por x1. ¿Ya? Y digamos que tengo una nueva situación donde baja el precio de la mercancía 2. Entonces voy a tener una nueva recta presupuestaria, obviamente, ¿no? X2 igual W sobre P sub 2 menos P1 sobre P sub 2 X1. Ya. ¿Qué va a pasar con la nueva recta presupuestaria? Si es que baja el precio 2. Entonces, hay algunas opciones. Ven, a mí me gusta apelar mucho a la intuición, ¿no? O sea, intuitivamente, ¿qué pasaría si es que baja el precio de una de las mercancías? Puedo comprar más, ¿no? Por obvias razones. ¿Qué significaría? Entonces, tenemos que pensar que aquí, con color rojo. Aquí, en el conjunto presupuestario, los extremos me están diciendo
¿cuánto sería el máximo que puedo comprar de cada mercancía? Por ejemplo, no, este punto en rojo sería, ¿qué tal si gasto todo mi dinero solo en X2? Entonces, si bajó el precio del 2, ¿qué va a suceder? Que voy a poder comprar más del X2. Entonces, ¿qué va a suceder? Que esperaríamos que esto se desplace hacia arriba, ¿no? Porque bajó el precio del bien 2. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasó con el bien 1? ¿Cambió el precio del bien 1? No, entonces como no cambió el precio del bien 1, ¿qué significa? Que si uso todo mi dinero para comprar el bien 1, voy a llegar al mismo punto. Entonces, el desplazamiento de la recta presupuestaria sería algo así, ¿no? Entonces, la recta presupuestaria, el conjunto presupuestario originalmente está limitado por esta recta roja. Si baja el precio de la mercancía 2, entonces puedo comprar más del bien 2. Y en el caso 1 no cambiaron los precios, por tanto, me quedo fijo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Este desplazamiento, ¿no? Puedo verlo también aquí, ¿qué sucedió? Si subió P sub 2, entonces toda esta constante bajó, que es lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que estamos viendo en dónde? Sí, disculpe, la flecha, ¿no? Ya, ahí sí, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que todo esto subió. Y aquí en cambio que estamos viendo, si el P sub 2 bajó, la pendiente crece, ¿no? Y por eso es que es más empinada la recta, ¿no? Olvidándome menos. Sí, es lo que está aquí. Ahora, está muy mecánico eso, ¿no? O sea, hagámoslo un poco más interesante. ¿Qué opinan? Ya, esto lo pueden leer ustedes. Sí, vale la pena leer esto. Leámoslo luego. Vamos al primer ejemplo. Ya. Pues verán, todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido conceptual, sí, recordando algunas cosillas, pero aquí ya pueden ver que empezamos a hacer cosas ya más manuales. Entonces, esto mismo vamos a hacerlo ahora en Python. Este mismo ejemplo, o sea, ¿qué pasa cuando cambia el precio de un bien? Queremos ver qué sucede con los conjuntos presupuestarios. Entonces, vamos al ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dice el ejemplo? Consideremos un consumidor con una riqueza promedio de 10. Bueno, en este caso asumimos que son $10 diarios. Este consumidor, vamos a asumir que requiere consumir dos mercancías. Entonces, X1 es cantidad de mercancía 1, X2 cantidad de mercancía 2. Y asumimos precios de mercado. Miren cómo los precios ya les vamos indicando con valores, ¿no? Es como que el mercado te dijo, la mercancía 1 tiene un precio de 2 y la mercancía 2 tiene un precio de $5 por unidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que acabamos de hacer. Vamos a hacer la recta presupuestaria y después vamos a ver cómo cambia con movimientos en los precios. Entonces, primerito, ¿qué hacemos? Entonces, miren qué vamos a usar aquí. Aquí pueden ver que nosotros estamos usando SP, ¿sí? SP es o hace referencia a una librería de Python que cargamos al inicio, ¿sí? ¿Qué librería es? SIMPy, ¿no? SIMPy. A ver si estrictamente sí, ¿no? SIMPy. Ya. SIMPy es una librería que tiene Python para trabajar con ecuaciones simbólicas y objetos matemáticos y permite hacer diferentes cálculos, derivadas, todo lo que ustedes se imaginen. Entonces, vean, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí. Quiero primerito crear unos objetos matemáticos que les vamos a llamar X1, X2, P1, P sub 2 y W. Entonces usamos la librería SIMPy. De hecho, si ustedes se fueran al inicio del archivo, van a ver que hay una línea que dice import, que es cargar, ¿no? Import SIMPy as SP. SP son las siglas. Entonces, ¿por qué necesito estas siglas? Para yo cargar las funciones que están dentro de esa librería. Pues, por ejemplo, aquí pueden ver que estoy usando la función symbol. La función symbol me permite crear un objeto matemático y simbólico. De paso, ya van a ver que se puede incluso hacer las ecuaciones en pantalla. Entonces, symbol se accede desde la librería SIMPy. Entonces, cuando yo hago sp.symbol, ¿qué estoy haciendo? Cargo la librería, bueno, ya cargué la librería SIMPy y es como que ingreso a la librería y uso la función symbol. ¿Sí? Entonces, eso significa la simbología sp.symbol. Entonces, ¿qué puedo hacer con symbol? Voy a crear, entonces si ven que después aquí tengo un texto, este texto dice X1, entonces, ¿qué va a detectar Python? Un objeto X1 con nombre X1. ¿Sí? Entonces, este es el nombre que va a recibir en términos matemáticos. Y de paso, si ven que le pongo coma y pongo real igual true, ¿qué estoy haciendo ahí? Le estoy avisando a Python que este X1 es un número real. Y como ven, hago lo mismo con todo el resto, ¿no? Entonces ahí está X2, P1, P sub 2 y W. Y le indico que toditos son reales y cada uno se va guardando con un objeto distinto. ¿Ya? Entonces carguemos por favor esa celda. Ya. Luego vamos a construir la recta presupuestaria. ¿Ya? Entonces, la recta presupuestaria
noten aquí se construye, o la podemos construir con otra función de simple. ¿Qué función estamos usando aquí? EQ. ¿Sí? Entonces voy a escribirle de nuevo, ¿no? sp.eq. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Tomo la librería SIMPy y de la librería SIMPy accedo a la función EQ que permite construir ecuaciones. ¿Cómo se usa la función EQ? Básicamente tú aquí puedes construir la ecuación indicando el lado izquierdo de la ecuación, ¿verdad? El lado izquierdo y luego el lado derecho. Y Python ya sabe que tiene que construir la igualdad. Por ejemplo, aquí, ¿cómo construimos el lado izquierdo? Entonces aquí pueden ver que el lado izquierdo de la ecuación es P1 por X1 más P2 por X2. ¿Se acuerdan? En la multiplicación, ¿no?, que teníamos antes. Eso en el lado izquierdo. En cambio, en el lado derecho, ¿qué voy a poner? El W. ¿Y dónde voy o con qué nombre le guardo a la ecuación? Con el nombre recta pres, de recta presupuestaria. Luego pueden ver que vuelvo a escribir recta pres. Es solo para visualizar el resultado. Pues si ustedes ejecutan esa celda compás, debería salirles la ecuación en formato látex, o sea, ya en un formato matemático profesional. ¿Sí estamos hasta ahí? Sí. Esto es gracias, de paso les explico muy rápido, esto es gracias primero al SIMPy, ¿no? Entonces, SIMPy permite crear estos objetos matemáticos. Primera cosa. Y segunda, al inicio cuando cargamos librerías, aquí pusimos una opción que es SP init printing. ¿Sí? Entonces, el SP que está ahí permite que todos los resultados que utilicemos con SIMPy se impriman en la y te salen con este formato. ¿Sí? Entonces, eso es una línea muy útil cuando quieres ir viendo lo que haces. Porque a veces, ¿qué pasa? Muchas veces sucede cuando uno programa en Python que no ve las ecuaciones. Uno simplemente programa la ecuación, pero no está viéndole, y programa otra ecuación, pero no les ve. En cambio, con estas opciones, nosotros vamos a poder ver la ecuación. Sí, que eso nos va a ayudar muchísimo porque entonces tú vas viendo paso a paso qué haces. Ok, entonces sigamos, estábamos por aquí. Ya. Listo, entonces ya hemos visto cómo crear esta ecuación, ¿sí? La recta presupuestaria. Luego vamos a crear el conjunto presupuestario. Entonces miren cómo creamos el conjunto presupuestario. Aquí estoy utilizando otra función de simple. Entonces, ¿qué función estoy usando? Greater than. ¿Qué significará greater than? Mayor. ¿Sí? Mayor. Ok. En este caso, veámoslo. Greater than, ¿y qué está dentro del greater than? X1, 0. Entonces, ¿qué va a ser el greater than? X1 mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos logrando con esto? Estoy indicándole que el X1. Exacto. Exacto. O sea, es como que le estoy avisando a Simpi dónde voy a tener yo el conjunto de soluciones, digamos. Bueno, el conjunto presupuestario, para ser estrictos, ¿no? ¿Sí? Las restricciones. ¿Sí? Más adelante se van a volver restricciones cuando veamos optimización y todo eso, ¿no? Eso es con X1, con X2 la misma dosis, ¿no? Entonces aquí ven que le estoy indicando que X2 también es mayor o igual a 0, ¿sí? Y luego pueden ver que aquí tengo esta otra condición. ¿Qué está haciendo esta condición? Miren. Simpi.less_than. ¿Es en cambio qué va a decir? Menor o igual a qué. Entonces aquí estoy poniendo que P1 por X1 más P2 por X2 es menor o igual a W. ¿Sí? Entonces estoy creándome ese otro objeto. Sería el P1X1 más P sub 2 X2 menor o igual a W. Luego creo bueno, primero si ven que les estoy guardando todas con nombres, ¿no? Condición 1, condición 2, condición 3. Luego creo el conjunto presupuestario. ¿Qué es el conjunto presupuestario? Simpi.and. ¿Por qué quiero el and? Porque el and representa la intersección. La intersección es la región en donde se cumple la condición 1 y la condición 2 y la condición 3. ¿Sí? Entonces eso, por esa razón estoy haciendo el sp.and. Entonces voy a garantizarme que las tres condiciones se cumplan. Y ahí pueden ver que pongo, ¿no? Condición 1, condición 2, condición 3. Y si ejecutamos, ¿qué resultado nos da? Entonces ahí pueden ver que nos da justo las tres condiciones. X1 mayor o igual a 0 y X2 mayor o igual a 0 y P1X1 más P sub 2X2 menor o igual a W. ¿Qué región es esa? Es justo el conjunto presupuestario que vimos hace un rato, ¿no? X1, X2 y el que está aquí en amarillo, ¿no? Sí, entonces, si ven como todo lo conceptual que acabamos de ver se puede traducir a códigos. Entonces, ahorita ya lo estoy. Y ojo, todavía no le he puesto números. Entonces, esto está listito para después recibir números. Pero al mismo tiempo también puedo ver los símbolos. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha trabajado antes con matemática, tal vez? Wolfram Matemática.
Matemática es un software más especializado para hacer cálculos algebraicos y que se vean las ecuaciones y todo, ¿no? Entonces, este enfoque del SIMPI, lo malo del matemática, este es el matemática, ¿no? El Wolfram Matemática. Es un software que permite hacer modelos matemáticos y ver las ecuaciones, hacer gráficas. Usan bastante, por ejemplo, los físicos y así, ¿no? Para hacer sus modelitos. Por ejemplo, veamos un modelo aquí. Entonces, el matemático usualmente es algo parecido, ¿no? Uno programa modelos y ecuaciones y puede ver las ecuaciones, si es que uno también quiere, y permite hacer cosas como estas que ya hemos de ver de qué se trata, ¿no? En su momento. Pero lo interesante es que con SIMPI tú puedes hacer lo mismo casi que hace el matemática. Sí, o sea, el SIMPI tiene muchas capacidades casi como las de este software con una ventaja. El SIMPI es libre y es gratuito. El matemática es software de pago. Toca tener licencia o toca piratear. Es de imaginar que hizo el profe. Sí. Entonces, la ventaja es que cada vez más SIMPI tiene capacidades de sobra que no son necesarias estos softwares. Por ejemplo, otro software que se puede usar mucho es MATLAB. Entonces, SIMPI también tiene muchas de las capacidades que pueden encontrar en MATLAB. No todas, ¿no? Pero algunas. Listo. Entonces, ahora sí, sigamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En la siguiente celda vamos a poner vuelta a los valores. Para ello, creamos algo que en Python se conoce como un diccionario. Entonces, ¿qué es un diccionario? Un diccionario, sí, es un objeto en donde... Ya, tranquilo. Ajá. Entonces, un diccionario, como el que está aquí, ¿sí? Es un objeto en donde tú primero lo creas usando llaves en vez de corchetes. Los corchetes son para listas. Entonces, las llaves son para un diccionario. Y en el diccionario tú indicas, si quieres, ¿no? El objeto al que le vas a ir dando valores. Por ejemplo, aquí tengo, de hecho, quiero ejecutarlo de una vez para que se quede guardado. Entonces, aquí que está bien obvio, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy indicando, por ejemplo, que P1 tiene el valor de 2, P2 tiene el valor de 5, W tiene el valor de 10. ¿Para qué me va a servir esto? Esto me va a servir para aplicarlo a los objetos que hemos creado antes, pero reemplazando con los valores numéricos. ¿Sí? Eso es lo que se hace en la siguiente celda. Entonces, ¿qué pueden ver que tenemos en la siguiente celda? La recta presupuestaria, punto subs. ¿Qué está haciendo subs? Sustituir. ¿Y qué va a sustituir? Los valores del ejemplo 1. Entonces, si ustedes ejecutan esa celda, ¿qué van a tener? La restricción, la recta presupuestaria, pero ahora en vez de tener los símbolos P1, P sub 2 y W, ¿qué tengo? Los valores 2, 5 y 10. Lo mismo abajo con los conjuntos. Entonces, esto también podemos hacer sustitución de conjuntos. Entonces, ahí pueden ver que el conjunto presupuestario, claro, X1 y X2 no cambia, pero ¿cuál va a cambiar? El conjunto presupuestario que está vinculado a la recta presupuestaria. Entonces, ahí pueden ver que se reemplazan los números, 2 y 5 en vez de P1 y P sub 2. Es necesario esos números para hacer la gráfica, porque si no tengo los números, Python no sabe con qué valores va a armar los dibujos. Listo. Y vamos a lo siguiente. Entonces, hasta ahí hemos utilizado SIMPI y funciones que ya están instaladas con SIMPI. La siguiente ya es una función personalizada de las que cargamos al inicio. Entonces pueden ver que aquí hay una función que dice graficar varias funciones implícitas y sombreadas también. Entonces, esta es una función personalizada en donde ustedes, ¿qué pueden hacer? Aquí pueden ver que está la opción funciones. ¿Qué ponemos en funciones? La recta presupuestaria con los valores que estamos sustituyendo. Luego tienen una cosa que dice, una opción que dice B1G. Es la variable 1 general. ¿Por qué le llamé general? Porque puedes tener varias funciones. Entonces aquí por defecto vamos a poner x1 como la variable 1 o la variable del eje horizontal. x2 la variable del eje vertical. Estos límites son los límites en los que te van a salir la gráfica. Luego los colores. Quiero que la gráfica tenga un color rojo. Puedo ponerle etiquetas y luego puedo poner regiones. ¿Qué son estas regiones? En las que voy a aplicar el sombreado. Entonces aquí pueden ver que tengo regiones y dentro de regiones solo tengo una región. ¿Cuáles son las condiciones para esa región? Las que construimos en el conjunto presupuestario. Luego puedo escoger el color de la región. Alfa usualmente es un término para la transparencia. Entonces si tú pones este alfa y le vas cambiando, cambias la transparencia de esa región. Y bueno, le puedes poner también una etiqueta si deseas. Entonces si ustedes por favor ejecutan esa celda, ¿qué les va a quedar, compas? Entonces lo ejecutan y debería salirles este gráfico. Sí les salió el gráfico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí tienen el gráfico de, eh, bueno, todo lo que queríamos, ¿no? Entonces aquí pueden ver que está el conjunto presupuestario como una región sombreada y también tenemos la recta presupuestaria, ¿sí?
Y esto empieza en 0, pero podríamos cambiarle. Por ejemplo, quisiera que empiece no en 0, sino en... ¿Qué tal si le pongo -1 en vez del 0 aquí? Y -1 acá. ¿Qué debería pasar ahí? Entonces, si le pongo el -1, miren lo que pasa. Solamente está sombreada la región que empieza en 0, ¿no? ¿Sí? Por las condiciones. O sea, Python está detectando las condiciones para el sombreado, ¿sí? Y lo demás no se sombrea, obviamente, porque está fuera de la región. Pero el gráfico se desplazó, porque con esas opciones yo puedo escoger qué parte o qué región del gráfico quiero dibujar. ¿Sí? Entonces, más o menos intuyen para dónde va esto, ¿no? O sea, los ejercicios que vamos a hacer no van a ser a mano. O sea, lo que vamos a hacer es utilizar estas funciones para los ejercicios del problema del consumidor. Entonces, volvamos a ponerle aquí ceros. Entonces ahí ustedes pueden ir cambiando la función, ¿no? Ponerle otros colores, moverle. Y aquí ya podemos hacer el experimento que hicimos antes, ver qué pasa con el conjunto cuando movemos un precio. ¿Sí? Bueno, y de paso podemos sacar la pendiente también. ¿Cuánto es la pendiente? Entonces, si ven que aquí para sacar la pendiente, ¿qué hacemos? Simplemente ponemos menos P1 sobre P sub 2, punto, sustitución, y ponemos los valores de sustitución. Así ven que está bien intuitivo, ¿no? O sea, la parte llamativa es esta función. Esta función utiliza otra librería que se llama matplotlib. Eh, bueno, Matplotlib y otras cosas, pero Matplotlib es la librería esencial para construir gráficos en Python. Matplotlib. Como saben, no tenemos mucho tiempo, así que les recomiendo que vean los videos que les he sugerido. Ahí hay algunas también tutoriales de cómo usar Matplotlib. Yo aquí voy a irme directo, ¿no? Y bueno, ya se han de imaginar qué hice, ¿no? Le dije a ChatGPT, ChatGPT construye una función que me permita, y también le fui indicando qué opciones quería que tenga, ¿no? La función debe admitir ecuaciones construidas con SIMPI, ¿ya? Y cosas de ese estilo. ¿Ya? Entonces, todo eso le pedí a ChatGPT, porque usualmente no se usa SIMPI para hacer gráficas. Se utiliza otra cosa que se llama NumPy, que es otra función, otra librería de Python. Pero aquí ya está todo listo. ¿Sí? O sea, aquí no tienen que preocuparse y el que quiera preocuparse está en la función arriba, ¿no? Vamos con este otro ejemplo. ¿Qué dice este ejemplo? Dice, ahora vamos a tomar la gráfica del ejemplo 2.1 y sobreponer una nueva recta presupuestaria y un nuevo conjunto presupuestario considerando una situación en donde el precio del bien 2 disminuye en $3. Es decir, ahora quiero hacer el gráfico con el precio 2 igual a $2. Antes era 5. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bien intuitivo, miren. Creamos un nuevo conjunto de valores. ¿Qué tiene ahora el conjunto de valores? Tiene 2, 2 y 10. Entonces, ¿qué hice? Al precio 2 le bajé 3 unidades, porque antes era 5. Y luego voy a la misma función. Entonces, ¿qué hago en la función? Mira. Entonces, en la función voy a hacer la gráfica. Ahora, ¿cuántas funciones quiero graficar? 2. Entonces, tengo la recta presupuestaria con los valores, sustituyendo los valores del ejemplo 1 y otra recta presupuestaria sustituyendo los valores del ejemplo 2. En ambos, la variable 1 es x1 y la variable 2 es x2. La región de gráfico va a seguir siendo esta 0,6, 0,6. Y noten que ahora tuve que poner dos colores. ¿Por qué tengo que poner dos colores? Porque son dos rectas. Y tengo dos regiones. ¿Por qué tengo dos regiones? La una región corresponde a un conjunto presupuestario con un precio de 5 y la otra con el precio de 2. ¿Sí? Y si ven que aquí lo único que cambia es la sustitución de los valores. Aquí sustituimos valores del ejemplo 1, abajo sustituyo valores del ejemplo 2. Y bueno, P2 igual a 5 y P2 igual a 2. Sí, aquí no debería ser 4, debería ser 2. Gracias. Arriba, vamos arriba, sí, 5. Pero en la recta, Ah, en la recta. Ah, perdón, gracias. Qué ciego, ya. Ahí le cambian, ya. Y le ejecutan. Sí. Y aquí está la gráfica. Sí. Pues de etiquetas, ¿no? Temas de etiquetas, disculparán. Ya. Imagínense cuántas líneas de Python he construido en estos y cuántos textos he transcrito. Porque no es que ChatGPT me dé los escritos, yo estoy escribiendo, ¿no? Porque ChatGPT, o sea, sí puede ChatGPT, pero le queda un poco feo y a ratos se inventa cosas, entonces prefiero yo mismo. Pero creo que está chévere el gráfico, ¿no? Pero es muy estático. ¿Qué sería una cosa más chévere? Que en el gráfico yo tenga un control que se mueva. Eso hacemos en el siguiente ejemplo. Y con el que vamos a ir acabando la clase. Entonces, ¿qué dice en el ejemplo 2.3? A partir de la información del ejemplo 2.1, construir un gráfico con ajuste dinámico a cambios en los precios o en la riqueza. Ya, porque también podría cambiar la riqueza, no solo los precios. Entonces, ¿cómo construimos un gráfico más de tipo dinámico? Entonces, imagínense que esto es parecido al prompt que le puse a ChatGPT. ¿Sí? Un poquito más de cosas, pero en esencia será el prompt que le puse.
Entonces, ¿cuál fue la idea final? Vamos a hacer esto. Primero tenemos que configurar los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Son las constantes que vamos a ir cambiando. Entonces, en este caso, ¿qué parámetros vamos a tener? P1, P sub 2 y W. ¿Sí? Entonces, tomemos, por ejemplo, P1. En P1, ¿qué opciones me sugirió ChatGPT? Tipo float. ¿Qué significa float? Decimales. O sea, este va a admitir números decimales. Voy a construir si quieren, barra, donde voy a ir moviendo los valores. ¿Cuál va a ser el valor mínimo en esa barra? El 1. ¿Cuál va a ser el máximo? 8. Step me dice de un paso al otro en cuanto quiero que crezcan los valores del precio. 0,5. Si ustedes quieren algo más continuo, pueden hacerle más pequeño. Value se refiere al valor inicial. ¿Con qué valor inicial va a ser la gráfica? Va a ser con 2. La descripción es la etiqueta con la que va a asomar al lado de la barra. Entonces, en este caso, P1. Continuous Update es básicamente para que al moverle el control como que no se vea como esas caricaturas a cuadros, sino que más o menos se mueva de forma continua. Y cuando muestre los resultados va a ser un redondeo con punto un float, que creo que es un decimal. ¿Ya? Entonces, por favor, ejecutemos eso. Eso es para cargar las opciones de los parámetros. ¿Ya? Y vamos a la siguiente celda, en donde vamos a usar otra función. Esta función, en cambio, se llama widget, graficar variables, funciones implícitas sombreadas. La palabra clave es widget. El widget es este control que me permite ir moviendo los valores. Sí, entonces, como ya se nos está acabando el tiempo, por ahora solo ejecutemos la gráfica, los códigos, perdón. Y aquí está la gráfica. Entonces, ¿cómo quedó la gráfica? Es bien parecida a la original, solo que ahora yo puedo mover el precio del bien 1. Y como notarán, se va moviendo, ¿no? Toda la función. ¿Cuál era el ejemplo que hicimos con el precio 2? Era, ¿no? Sí, entonces el precio 2 le puedo hacer un precio más alto. Entonces, ¿qué pasa cuando el precio 2 crece? Puedo comprar menos del bien 2. Y por eso es que se contrae, ¿no? En cambio, si bajamos el precio, sube, ¿no? Se expande. Y también puedo mover toda la W. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, le quitamos riqueza al consumidor? Todito se desplaza hacia abajo, pero manteniendo la pendiente. ¿Por qué? Porque la pendiente depende de los precios. Si los precios no se mueven, entonces lo único que vas a ver es que se contrae el conjunto presupuestario o se expande. Chévere, ¿no? Bueno, entonces también tenemos opción de gráfico dinámico y ya tienen las funciones lindas. Entonces ya no hace falta, o sea, lo único que hay que hacer es ir experimentando. Sí, entonces ahí, porfa, compas, vayan practicando con las funciones, ¿sí? Eh, También otra cosa, vayan leyendo estos documentos con más calma. Como verán, si ven que me salto un montón de cosas. Es imposible ver todito. Entonces, por favor, leerán también con más calma los documentos. Y cada vez vamos a ir más rápido, ¿no? Como era la primera clase del capítulo 2, pero mañana va a ser más acelerado, así que también leerán lo que sigue también para que no les coja de sorpresa. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Entonces ya saben, si quieren un gráfico dinámico, ¿qué tienes que decirle a ChatGPT? Un gráfico con un widget. Entonces es el tema. Entonces, un gráfico con un widget y tú le vas diciendo qué parámetros quieres que cambie. Listo, compas. Entonces cerramos ahí el video.